prácticamente en casi todos los mismos lugares de detención. Mire usted. Después del golpe de Estado del año 73, Ajá. compartimos el regimiento Pudeto en Sí. Punta Arenas, compartimos la isla Dawson, ¿A dónde está la isla Dawson? compartimos. Para La que la isla gente Dawson se ubique. está al sur de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes hacia el sur, frente a la isla Tierra del Fuego. Ajá. El estrecho de Magallanes se prolonga hacia el Sí. sur. También un brazo del estrecho de Magallanes pasa frente a la isla de Tierra del Fuego, a la isla grande de Tierra del Fuego, y ahí está al frente, ahí hay un mapa, digamos, que lo puede permitir situar, y entonces compartimos con Carlos Vega incluso lugares de detención y lugares de tortura. Así que Mire usted. tenemos algunos momentos en los Sí. que compartimos, pero efectivamente, como ustedes dicen recién, Carlos Vega, además de periodista, de hecho publiqué ayer o anteayer un artículo histórico sobre la detención de Carlos Vega, y para gran sorpresa de mucha gente acá en Magallanes, hice alusión al hecho de que Carlos Vega fue realmente el primer preso político de la dictadura de 73 en Sí. Chile, porque él fue detenido en el mes de agosto, un mes antes del golpe. Mire usted. Estuvo una semana detenido, mente falaz, estuvo 5 días preso, pero lo sorprendente de este hecho, 73, un país democrático, legalmente constituido, y se suponía que las personas que son detenidas, acusadas por los tribunales. Personas a quienes les interese el tema, bueno, puedan ir y buscar. El sitio se llama surhistorias.wordpress.com. Manuel, la pregunta, la inquietud. Recién hacíamos una breve referencia, ayer hablamos mucho del tema, antes de ayer también, sobre una obra fundamental, que es el libro sobre la masacre en la Federación Obrera de Magallanes. Un libro que tiene unos 40 años. Pero también su rol como periodista y haciendo periodismo histórico en la revista Impactos. ¿Qué reseña nos hace usted desde Punta Arenas, desde el lugar de residencia de Carlos Vega Delgado, del valor de su obra y de la vigencia de esa obra y su peso histórico? Bueno, sin lugar a dudas, el libro La masacre en la Federación Obrera, de hecho lo tengo acá encima de mi escritorio en mi biblioteca, es un libro pionero en la historiografía magallánica y patagónica. Pionero en el sentido de que es el primero que comienza a incursionar en una historia no escrita, que es la historia de los trabajadores, de los obreros, de la gente más humilde, de la gente más perseguida, de la gente invisible, aquellos de los que la historia generalmente no habla. Estas historias oficiales que han habido a lo largo de nuestra trayectoria como regiones en la Patagonia, que es esa historia de esos supuestos pioneros, como yo los denomino, los pioneros con nombre de calle. Esos fueron en realidad patrones, empresarios, personajes, incluso muchos de ellos extranjeros que llegaron a Chile y a Magallanes y a Argentina también, y que se volvieron grandes latifundistas y multimillonarios, como ustedes lo pueden ver con la Anónima, por ejemplo. Son parte de una historia. Carlos Vega se sale de ese canon de la historia oficial, institucional, de la historia, como digo bien, de esos pioneros con nombre de calle, e incursiona en la historia de los más humildes. Y la primera manera como él entra a esa visión de la historia es con este libro que mencionamos, La masacre en la Federación Obrera de Magallanes. Carlos Vega sigue la línea histórica de Osvaldo Bayer por la Patagonia Rebelde. O sea, es exactamente la investigación que no se había hecho
en la prensa antigua, en la prensa obrera, en la prensa, digamos, que oculta hasta el día de hoy. Y lo que hace Carlos Vega, como digo, su legado consiste precisamente en que sigue la línea de la llamada historia social, que es la que hace Osvaldo Bayer. Luego yo establecería una conexión conceptual e histórica, o historiográfica más bien dicho, entre Carlos Vega y Osvaldo Bayer. Y lo que yo he hecho como historia, con este libro sobre la historia del trabajo de los trabajadores, no fue más que continuar esa línea, continuar esa línea de la otra historia. Mientras algunos historiadores escribían la vida y la obra de Mauricio Brown, yo escribía la vida y la obra del albañil que le construyó la casa. Manuel, ¿dónde se puede conseguir su libro, el suyo? Sí. Los Pioneros, el libro Historia del Trabajo y los Trabajadores en Magallanes de Patagonia, se encuentra en internet. Y si ustedes incursionan en Sur Historias, como lo que tú lo acabas de mencionar, ahí está el libro completo. Mira usted. Lo que pasa es que está ahí completo. No son más de 1.400 páginas. ¿Cuándo lo hizo el libro? ¿En qué año? Es que lo que pasa es que la versión papel, la primera edición que la sacó la Dirección del Trabajo de Chile en diciembre del año pasado, se agotó. Mire. Sacó 1.500 ejemplares, estamos hablando de un libro de 3 volúmenes. Ese se agotó. Incluso físicamente en mi biblioteca tengo 2 ejemplares. ¿Sabe, Manuel, que justo... Uno para mí... Sí. Claro, uno para usted y otro para convidar de lectura, supongo, para prestárselo a alguien. No te lo presto a nadie. Está bien. Ni siquiera a mi hijo. Claro, tiene que quedarse al menos con un ejemplar. ¿Sabe, Manuel, que la inquietud venía por ese lado? Usted acaba de contarnos que sacó un libro sobre historia de Punta Arenas, sobre historia del movimiento de trabajadores en la región de Magallanes. De Magallanes. Y bueno, y fue, un libro muy leído, muy difundido. Y la pregunta es la siguiente. Acá, en Argentina, se cumplieron 100 años de lo que conocemos como las huelgas patagónicas, la masacre de las huelgas patagónicas, la Patagonia Rebelde. Se cumplió el centenario hace 4 años atrás. Y es un tema, lo notamos en Río Gallegos, que sigue siendo muy sensible. Es decir, en el imaginario nuestro, en el imaginario colectivo, hay personas que pueden no haber leído el libro o solo haber visto la película, pero es un tema que está en nosotros. Y a través de la literatura, a través de la historia y demás, bueno, hay, por supuesto, una obra ineludible, fundacional, como la de Osvaldo Bayer. La pregunta es, el libro de Carlos Vega Delgado, que es de los años 90, corríjame, las primeras ediciones, el libro sobre la historia de la Federación, la masacre en la Federación Obrera de Magallanes, la revista Impactos de los 90 y principios de los 2000. La pregunta es, ¿qué circulación tiene en Punta Arenas? Es decir, ¿qué tan en boca de todos está o en boca de quiénes? Algo así como la Patagonia Rebelde chilena. El libro La masacre de la Federación Obrera ha hecho 3 ediciones. Una primera edición en 1996, una segunda edición en el año 2002 y una tercera edición en el año 2014. Yo creo que se ha difundido muchísimo. Y seguramente sus hijos Carlos o Alejandro a lo mejor posiblemente estén pensando en una cuarta edición, porque realmente yo creo que es uno de los pocos libros que en Magallanes ha tenido tanta difusión y ha tenido tanta, aún así, como ustedes bien saben, la historia social para muchos es mal vista, es poco estudiada. Sí. Observo incomoda, por ejemplo, el hecho porque es una historia molesta. Es una historia molesta. Como me lo dijo una vez un amigo, igual poeta magallánico como Vinco Pablo, una vez me dijo: lo que pasa es que esa historia molesta porque habla de gente hedionda, habla de gente que huele a pueblo, que huele a campesino, que huele a estancia, que huele a ¿no es cierto?, a salón de esquilas. No es una historia perfumada, elegante, cuidadosa. No,
alambicada, es una historia, es la historia dura, es la historia vivida por, en este caso, como tú mencionas, a los obreros de las estancias de Santa Cruz, digamos que fueron fusilados en el 21 y en el 22 en Argentina, y muchos de ellos escaparon. Es una historia incómoda, y esa historia incómoda sigue siendo incómoda hoy día para quienes estudian o conocen este tema. ¿Sabe, Manuel, ¿Me que permito observar? Sí. No, disculpe, me redondeé y le planteo la siguiente pregunta. Me permito pensar de que es probable que estos libros no sean suficientemente estudiados en las cátedras de historia y de pedagogía en historia en nuestras universidades en la región austral de Chile y Argentina. Porque estos libros debieran estar, o debieran ser objeto de muchísima investigación y de muchísima más profundización. Yo recuerdo que cuando leí el libro de Bayer, la primera vez que yo, de hecho, lo leí en Francia, no lo leí en Punta Arenas. No me diga, ¿estaba exiliado? No, estaba estudiando, estaba becado. Mire. Estuve estudiando en la Sorbona, en París, ciencia política, y entonces me encontré con el libro en una biblioteca latinoamericana que había en París, y me fui a las fuentes y empecé a buscar los periódicos en los cuales se basó Osvaldo Bayer. O sea, yo quise ir a los diarios originales en los cuales él encontró las fuentes de su enorme relato. Y por lo menos, por lo que yo logré conocer desde allá, desde Francia, esos diarios antiguos, obreros de la Patagonia, no están en Río Gallegos, Biblioteca Nacional, posiblemente. Incluso yo hice una tentativa de investigación con la Biblioteca Nacional Argentina, y me encontré en aquel momento con muchísimas dificultades para acceder, pero bueno. Claro, luego sucede, ¿no?, esto de que la obra La Patagonia Rebelde, los 4 libros, es aquello que se describe como, es como, no solo fundacional, sino como una historia monumental, ¿no? Esto como de algo que está muy, muy documentado. Eso nunca hay que perderlo de vista. Digo, para quien nunca lo leyó, está lleno de archivos y de entrecruzamiento, de trabajo historiográfico, ¿cierto? A los fines de una escritura sencilla, porque Osvaldo Bayer siempre dijo, quiero escribir de manera sencilla para que puedan entenderlo todos, no escribir para académicos, no escribir para estudiosos, pero un libro de mucho rigor. Exacto, y de hecho, yo tomé, estando en la Sorbona en París, un taller de metodología de investigación histórica, y me recuerdo que uno de los profesores nos dijo, las fuentes, váyanse a la fuente más original, váyase a la fuente pero más cercana a los hechos, pero siempre insista en eso, la fuente original. Entonces, yo reviso este enorme libro de nuestro gran Osvaldo Bayer, y digo yo, hizo un gigantesco trabajo de exploración minuciosa, detallada, documentada, en la prensa de Río Gallegos, en la prensa de Santa Cruz. Esa prensa, lamentablemente, creo, no se encuentra en Río Gallegos, está en Buenos Aires. ¿Sabe, Manuel, que sí? Díganos. Y si volviéramos otra vez a esa fuente y empezáramos a explorar, a lo mejor encontramos más. Claro, sin dudas, sin dudas. Bueno, esto también lo del revisionismo histórico, ¿no? O lo de profundizar, que también siempre es importante. Manuel, la última pregunta, le recordamos a los oyentes. Podemos estar 2 horas con Manuel charlando. Sin dudas, sin dudas. Al menos la última de mi parte. Estamos recordando, usted lo está haciendo, a Carlos Vega Delgado, un importante periodista, muy importante, fallecido este lunes allí en Punta Arenas. La última pregunta quizás no tiene una respuesta acabada, pero al menos su impresión. Nosotros hablamos con usted hace un par de meses por ventas de un fin de semana largo en la zona franca. Quiero decir, el vínculo Gallegos-Punta Arenas que tiene que ver con, la mirada, voy a usar este término, permítanme, como la mirada más chata nuestra de Río Gallegos, es ver a Punta Arenas como una zona franca. Es decir, voy, compro y me vuelvo.
Y Punta Arenas, ayer hacíamos la referencia, es una ciudad absolutamente riquísima en historia. Y por ejemplo, ayer mi compañero Héctor aquí hacía referencia al Palacio Sarah Brown, por ejemplo, ¿no? Y uno puede aprender, no solo apreciar la arquitectura, sino aprender a partir de la arquitectura. Sé que esta pregunta no tiene una respuesta acabada, pero lo invito a reflexionar. Tenemos una cosa ahí pendiente, ¿no? No solo de conocer más nuestras historias regionales, sino de vincularnos de otra forma. Quiero decir, conocernos más profundamente. No sé si usted tiene esa impresión. A mí me pasa que me encanta Punta Arenas, es hermosísima, y me interesa mucho la historia. El cementerio es de los más lindos del mundo. Uno podría decir, che, qué tétrico ir a un cementerio, pero tiene mucha historia, mucha historia. Allí está la humilde tumba del gallego Soto y contrasta con los mausoleos, ¿no? Los mausoleos de Menéndez, de Brown, etcétera. Una reflexión a propósito. Yo por lo menos una vez al año me doy una vuelta por cualquier justificación y me voy al museo, al actual museo o la casa de Sarah Brown, ahí en la esquina de la Plaza Muñoz Gamel. Y yo recuerdo muy bien que alguien que se ofreció para acompañarme me conocía porque le lancé encima el nombre y enseguida me dijo que me conocía. Y le pregunté, ¿usted sabe quién construyó esta casona o este palacio? Sí. Y se produjo un profundo silencio. Porque, claro, yo puedo describir la vida de Sarah Brown. Y de hecho ahora acaba de ser publicado una excelente biografía de Sarah Brown acá en Magallanes. Mire usted. ¿Pero quién construyó su casa? Claro. ¿Quiénes fueron los albañiles? Esos ladrillos que construyeron esa casa, ¿a dónde fueron fabricados? ¿Qué carpinteros trabajaron en los techos, en las ventanas, en los pisos, en las escaleras? O sea, hay que mirar la historia también por el otro lado. Quiero darle una segunda y última impresión. Fíjese que, volviendo un instante sobre Carlos Vega y después vuelvo otra vez a la ciudad, Carlos Vega dejó un tremendo legado. Primero, la revista Impactos, que fue pionera también en los artículos que publica. Segundo, fue la imprenta Atelí. Él creó una imprenta. Fíjense que creó una revista y creó una imprenta para imprimirla y hacerla circular en la ciudad y en la región. Mire usted. O sea, creó un sistema de comunicación alternativo para transmitir el conocimiento histórico. Y vuelvo otra vez a la ciudad. Efectivamente, el centro histórico de Punta Arenas está lleno de trazas de la historia de la época pionera, de los años 10, de los 20, de fines del siglo XIX, lo que yo llamo la economía ganadera de exportación. Usted tiene ahí, si me permite un instante, en hacer un recorrido imaginario por el centro de Punta Arenas y la calle Roca. Usted tiene en la plaza el Palacio de la Municipalidad, que fue la antigua residencia de José Montes, un gran emprendedor español que emigró a Magallanes y que se volvió rico, digamos, en la ganadería. Pero usted camina media cuadra hacia la playa por calle Roca y pasa por la relojería Dubrock. Si alguno de ustedes me sigue en el recorrido, esa fue la primera casa de José Menéndez, de José Montes. Mire usted. Esa fue la primera casa de José Montes. Entonces usted va a la relojería Dubrock, después de comerse un choripán ahí un poquito más abajo, digamos, usted sube, ve la relojería y le dice, mire, esta fue la primera casa, una casa modestísima, de 2 pisos. De hecho, yo tuve oportunidad de conocer el segundo piso, está exactamente igual que hace casi 100 años atrás. Y usted camina media cuadra hacia arriba y conoce el palacio que se hizo construir con un arquitecto italiano, ¿no es cierto? Y con albañiles magallánicos se hizo construir su palacio, su segunda residencia, por decir así. La historia de Magallanes, la historia de Punta Arenas está repleta de
de estos palacios y edificios que contienen una historia que a mi juicio debe seguir siendo contada e investigada. Y yo creo que ese también es un legado que nos deja Carlos Vega, de no dejar nunca de explorar en la historia los hechos. Manuel, sabe que es un gusto esta charla y bueno, ojalá tengamos, en este caso es una noticia triste, al mismo tiempo, bueno, así es la vida, es decir, algún día nos morimos y bueno, ha fallecido este importante periodista e historiador regional de allí, de Punta Arenas. Lo invitamos a, si usted no le molesta, ¿cierto?, a volver a conversar cuando sea oportuno. Y bueno, es un gusto charlar este rato con usted. Por favor, se lo agradezco muchísimo y les dejo una última lección, por así decirlo, de historia, pero también de cómo debemos abordar la historia, y como les digo, les agradezco mucho el llamado y estoy a su más completa disposición. Yo tengo un dicho que encabeza mi libro de Historia del Trabajo, que es el siguiente: los hechos son como las piedras, fríos y duros. El punto está en interpretarlos, ¿no? Saber leer esa realidad. Exactamente. Se lo agradezco muchísimo este llamado y, como les digo, a mi más entera disposición para comentar y volver a la historia y al presente de nuestra Patagonia. Gracias por esta nota, sinceramente muy emotiva, la verdad, muy linda, muy cargada de historia, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Hasta otro momento, Manuel. Gracias, muchas gracias. Manuel Rodríguez es el director periodístico, editor de Ovejero Noticias. Él no lo va a decir. Podríamos haber estado 2 horas. Sin dudas. Saben que me estoy acordando de algunas cosas ahora. Sí. Nosotros lo entrevistamos a él hace 2 meses por fin de semana largo Gallegos, Punta Arenas, compras y demás. Y era como bien de actualidad la nota, ¿no? Él no lo va a decir, lo podemos decir nosotros. Con quien acabamos de hablar es un hombre muy destacado en la vida cultural e intelectual de Punta Arenas. Cuando una pregunta y me tiró que estudió en la Sorbona. Así es. Y él es un hombre que junto a otro grupo de personas, entre ellos, bueno, Carlos Vega Delgado, Pabelo Yarzún Díaz, con quien tuvimos el gustazo de hablar este año aquí en la radio, cuando vino por última vez a Gallegos, digo porque viene en promedio una vez por año, que vino a presentar, vino a una actividad del Río Gallegos Lee, y el año pasado presentó de manera oficial por primera vez el libro El Paso del Diablo, ¿cierto? La novela. ¿No te entraron unas ganas de ir a Punta Arenas? Sí, totalmente, a mí me encanta. Iría, Punta Arenas, si pudiera, es una ciudad que iría, no sé, una vez al año por lo menos. Y sé que puede sonar poco feliz a muchos. Y no es cierto que digo, conecta con una cosa que puede no ser agradable para muchos. Pero a todo el mundo le recomiendo, cuando charlamos de Punta Arenas, ir al cementerio. El cementerio de Punta Arenas está considerado entre los cementerios más bellos del mundo. Vos sabés que yo no lo conozco. He pasado por afuera y tenía esa percepción que, en serio, pasear en un cementerio. Sí, turístico, está el cementerio de la Recoleta, pero no sé. Y de a poco tengo esa deuda. Va mucha gente. Sí. La última vez que estuve fue en el año 2019, antes de la pandemia, o sea, ya pasó un tiempito. Y era muy curioso ver que parecía un paseo en una plaza. Está tan bien parquizado, además, y los mausoleos son tan espectaculares. El mausoleo de Sarah Brown, ¿no? De Sarah Brown, el mausoleo de... Quiero decir, si uno no solo es muy bello, y viste cuando vos vas con ojo de turista, casi todo te sorprende, casi todo es novedoso, sino que si uno sabe hurgar un poco, la historia es absolutamente rica, y bueno, y un poco el espíritu de la conversación con Manuel Rodríguez es como que eso se trasluce, ¿no? Sí. ¿Viste? Vos ves la riqueza que hay en esa historia. Pero bueno, él no lo va a decir, nosotros sí podemos decirlo. Con quien acabamos de hablar es un hombre muy interesante, muy destacado de allí de Punta Arenas, de la historia cultural, social y de la vida intelectual de la región de Magallanes, así que un gustazo que
que haya charlado con nosotros. Esto está bueno decirlo, lo estuvo trabajando nuestro productor Sandro Díaz con Ernesto Sipo, que ayer Ernesto nos mandó... Saludos grandes. Nos mandó el audio, sí. me compartió que estaba en contacto con Manuel Rodríguez y estaba la oportunidad de hacer una charla. Bueno, todo eso lo manejó nuestra producción, nuestro productor Sandro Díaz, y bueno, pudimos concretarlo al aire. Estimados oyentes, esto es Arriba el Día, un programa de noticias con algunas otras cosas que está bueno también compartir. Una breve tanda y estamos de vuelta. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Parque Patagonia te invita al cuarto encuentro de senderismo Entre Cañadones. El domingo 7 de diciembre, viví una jornada distinta recorriendo el Cañadón Caracoles junto a guías locales. Además, vas a poder observar fauna silvestre, visitar Cueva de las Manos y recorrer el planetario del portal Cañadón Pinturas. Para más información, consulta las redes de Parque Patagonia Argentina. Te esperamos el domingo 7 de diciembre. Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo. Con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966-542312 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. El Bingo de los Egresados 2025 se despidió con un increíble bingo final. Y estos son sus ganadores. Cintia Galás de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Pablo Fernández de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Antoine Turbille de Río Gallegos ganó 10 millones de pesos. Lorena Bull de Río Gallegos ganó 12 millones de pesos. Hernán Bueno de Río Gallegos ganó 14 millones de pesos. Leonel Torres de Río Gallegos ganó un Renault Kwid. Héctor Maidana de Caleta Olivia ganó un Chevrolet Onix. Y Karen Beitía de la localidad de Las Heras ganó un Peugeot 2008. Agencia de Rifas HRB. 29 años junto a los egresados de Santa Cruz. Río
Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más hace. Bertorero Arel, te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás 66 99. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Fin de espacio publicitario. Morfan bien todos los días. Mr. Bombastic. We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover. Now Mr. Lover. Girl. Mr. Lover. Now Mr. Lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell, and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Hoy podés comer rico y sin complicarte. En Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy, róbalo, el primer plato de Donaldo. Y le siguen los bifes a la criolla, qué rico. Un plato de bifes a la criolla para coronar este jueves fantástico. Y si buscas algo más económico, algo que te llene el alma, el corazón y la panza, mondongo a la española, amigo, el plato más barato del día, el plato del menú del día de Donaldo. Todo ¡qué listo. Rico! ¡Qué rico! Sí, señor, riquísimo. Todo listo para llevar, calentito y sabroso, en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Fantastic, 12 grados la temperatura en este momento, el cielo está parcialmente nublado, ahora sí, con un poquito de viento, se empieza a levantar el viento, vamos a tener vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora por la tarde y también ráfagas de viento que van a oscilar los 80 kilómetros por hora. A ver, vamos a tener una máxima de 16, una mínima de 7, en este momento te decía hay 12 y la térmica es de 9, es decir, está lindo el sol, pero si se empieza a cerrar el cielo como está previsto y se empieza a nublar, se va a empezar a poner fresquita la tarde. Así que a tener en cuenta este dato. Si Dios quiere, el fin de semana vamos a tener mejores temperaturas. Si Dios quiere, el fin de semana, viernes, sábado, vamos a subir a máximas de 18, 19 grados. Y creo yo sin viento. Mañana lo confirmamos igual. No me gusta anticiparme mucho que digamos porque sabemos que los goles no se gritan hasta que la pelota está dentro del arco. Entonces, por las dudas, mejor esperemos. Ahora sí, una cosita que les quería comentar, que es muy importante, es que mañana va a pasar algo súper importante en Gallegos, que va a venir una banda, que es una banda que tiene mucho cariño por esta ciudad, que tiene mucho cariño por la capital de Santa Cruz, por su público, por su gente, porque se siente verdaderamente como en casa cada vez que viene. Hablamos de Bulldog. Mañana va a estar Bulldog tocando en La Rural. Telonero va a ser Rodri Poloni con su banda de Bulldog. Va a ser una noche inolvidable, va a ser una noche fantástica. Muchos están esperando este momento hace mucho tiempo. Por distintas razones, Bulldog no se había podido presentar antes. Tenía prevista también una gira por Chile, por lo que me enteré por ahí, estuve charlando con Sandro Díaz. Pero bueno, por razones de salud, el cantante no pudo presentarse. Y ahora surge esta posibilidad de que se presente acá, en Río Gallegos, en La Rural. En una noche, y como te digo, que creo que va a ser histórica, hay mucho público muy seguidor de Bulldog. Y prueba de eso es la cantidad de mensajes que hemos recibido ayer para llevarse las 2 entradas que tenemos. 2 entradas gratis para vos y alguien más. Gratis no, en realidad, ¿no? Lo que te vamos a pedir a cambio es que nos mandes un mensajito nomás. Al 1551 6051. Mandás un mensaje que diga, quiero Bulldog, los últimos 3 de tu DNI y tu nombre, y estás participando por las entradas para llevarte, las entradas, quiero decir, de Bulldog para mañana en La Rural. Imperdible el show de mañana Bulldog, señoras y señores. Tenemos 2 entradas, también sabemos que en las redes sociales están sorteando una entrada más. ¿Y sabes qué?
En esta radio, ayer a la tarde, en exclusiva, en Fuera de Contexto, en el programa que conducen Claudia Rataro, Beto Barría, Sandro Díaz, estuvo justamente el líder de esta banda y dejó el siguiente mensaje, mirá. Bueno, acá Willy, guitarrista de Bulldog. Quiero mandar un saludo ahí a toda la gente de la cooperativa, de la radio, que le meten mucha pila, mucha buena onda, y toda la gente que los escucha, que sabemos que es mucha. Ahí estamos organizando un sorteo, así que estén atentos a las redes, al programa. Me imagino que tendrán que dejar sus datos, su nombre, exacto. su DNI, y bueno, y no estar fuera de contexto. Para quien no entendió el chiste, no estar fuera de contexto, así se llama el programa en el que salió, ¿cierto? Guillermo Willy Tagliarini, el guitarrista de Bulldog, es a quien ustedes escucharon. Hago un breve repaso de ayer. Recuerden que están en carrera. Pablo 212, Marcelo 353, Horacio 183 y Rocío 428. Ellos, botón de muestra, dejaron los últimos 3 del DNI al 516051. Entonces, Rodri, solo tienen que decir quiero Bulldog, nada más. Quiero Bulldog, solamente con el número de DNI y el nombre. Ya están participando. Mañana al mediodía sorteamos las entradas. Pero por lo pronto, hoy tenemos otro premio. ¿Cuál es el otro premio? ¿Vos querés saber cuál es el otro premio? Desde ya que sí. ¿Usted quiere saber cuál es el otro premio? Imagino que sí. Bueno, hoy que nadie te regala nada. Hoy que todo cuesta un huevo y la mitad del otro. Hoy todo verdaderamente implica un enorme esfuerzo. Y sin embargo, nosotros te dejamos en bandeja. Escucha esto, Escucha esto que te voy a decir. En bandeja te dejamos para que metas en el horno, porque están listas, envasadas y frisadas al vacío, las empanadas más ricas santiagueñas, las empanadas santiagueñas más ricas de Río Gallegos, que son las empanadas del Rincón de Quilpa. Una docena de empanadas del Rincón de Quilpa para vos y con quien quieras compartirlo, o para vos solo, no sé cómo las traes, eso depende de vos. Pero son espectaculares las empanadas del Rincón de Quilpa. Y vamos a estar sorteándolas al mediodía. A menos que, y escuchen esta excepción, a menos que, vuelvo a aclararlo, a menos que te animes a participar y a responder hacer 5 respuestas correctas del pasapalabra que jugamos ayer y que vamos a jugar ahora en un instante. Ayer hicimos la prueba piloto de un nuevo juego que es muy famoso, ¿no?, en la televisión argentina. Bueno, hoy primero también vamos a jugar nosotros, ¿cierto? Así los oyentes van entendiendo cómo funciona la cosa. Y para ir vendiendo mientras tanto, para que vayan pensando en mandar su mensaje o en llamar directamente al 15 51 60 51. Eso sí, digamos, lo sacamos a vivo, le decimos: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Pepito. ¿Cuántos años tenés? 37. ¿Qué te bla bla? Y va. Y las preguntas. Y las bueno, hubieras perdido, definitivamente, ¿no? Con ese nivel de respuesta. Sí. Pepito, un gusto haberte conocido. Que pase el siguiente oyente. Bueno, no, pero íbamos a poner: Pepito se anima a participar. No va a ser muy complicado, no te vamos a volver loco. Solamente tenés que decirnos tu nombre, tenés ganas de jugar y le metemos derecho que estás jugando y te llevas la docena de empanadas. Si acertás, 5. Okay, vamos a ir pasando letra por letra. Va de la A a la Z. Vamos a ir de la A a la F, ponele, o a la D. Y si respondes 5 correctas, te estás llevando directamente las empanadas. Si no, bueno, se sorteará entre las empanadas. Si no hay ganador, se sortea entre aquellos que manden mensajes al 15 51 60 51. Pero de la consigna, ¿no? La consigna musical sobre los cancheros y cancheras, aunque fue una cosa más masculina la descripción que fue saliendo. Exactamente, música de cancheros. Música solamente de cancheros. Música para los vivos, para los bananas, para los... Es una tormenta de facha. Para los cherongas,
Pero bueno, mientras tanto, a ver si les propongo algo. Mientras los oyentes van pensándolo, se van animando a llamar por teléfono al 15 51 60 51 y hablar con nosotros, a divertirse un poco y demás, les propongo que hagamos una prueba piloto. Otra prueba piloto. ¿Tienen ganas de jugar ustedes? Estamos. Nica, ¿tenés ganas de jugar? No. ¿No? Bueno, de te hecho, saco lista. Mirá que si no querés jugar, no estás obligado. De hecho, ayer terminó jugando Nica. Yo hice de observador general. Algo así como chequeo bar. Estaba para el chequeo bar. Vamos a jugar al pasapalabras. Dale. Al pasapalabra. Bueno, me gustó el pasapalabra. Vamos a jugar al pasapalabra. Entonces, Nica está anotado. Lean también. Señoras y señores, Rodri Poloni, tranqui, prepara tranquilo. Mientras tanto, ¿sabés qué te voy contando? Algo que no tenía pensado contarte. Que sea lo que Dios quiera. No sé. Dale. Hay música de fondo, sí. Tanto misterio. Hoy se me cayó Sí. me levantó los huevos de la puerta. No me agarré los huevos. Perdón, no, estoy tratando de asociar ideas. Sí. No, porque viste, uno dice agarrar los huevos de la puerta y te se lo evito porque no me gusta, porque no es sano y demás, pero se le puse porque digo, bueno, ya fue. Entonces agarré y puse el aceite. Y dejé los huevos a un costado y estaba haciendo muchas cosas a la vez, muy dormido también. Multitasking. Preparando la ropa. Me puse el pantalón, ya me había vestido, cosa que siempre hago al revés, siempre primero desayuno y después me cambio. Esta vez ya estaba vestido. Pantalón nuevo que te mostré, me gusta mucho. No, alto chivo el del otro día, no el de ahora. Y el de ahora también, ya que nada, que pongo los huevos ahí, o sea, los huevos los pongo al costado, pongo a calentar el aceite y no sé qué movimiento torpe habré hecho que se me cayó el sartén en el pantalón. Arriba del pantalón con nuevo. el aceite. Sonaste, ya está. Fue ese pantalón. Pará. Fíjate si lo podés hacer bermuda, pantalón corto. Les hago una pregunta. Pijama, ¿no? Ya actué igual. ¿Saben lo que hice? Ustedes me dirán si me equivoqué. Echarle sal. No. Lo mismo te iba a decir. ¿Qué hiciste? Agarré, tenía porque vi que me lo había aconsejado ya. Agarré, tenía una Coca-Cola en la heladera. Coca-Cola común. Sí. Así que me tomé un vaso de Coca-Cola para despertarme. Y guardé la Coca-Cola. Son las 11:30 y no estás tan despierto, Rodri. Viene lento el relato, ¿no? Bueno, pero la Coca no hizo tanto. ¿Qué pasó con un speed tomate, no sé. ¿Qué pasó con el pantalón? Tenemos una expectativa hace 5 ¿ustedes quieren saber qué pasó con el pantalón? Claro. Sí, porque es el key de la cuestión, ¿no? Sí. Perdón, me fui por las ramas entonces. No, el pantalón. ¿Qué hice con el pantalón? Agarré el pantalón y lo llevé al baño donde tengo el lavarropa y le puse trenet y chau manchas. Ah, mira, pensé que era algo con la Coca. Lo pensé de veras, que había una cosa tipo quita manchas casero, difícil de chequear, pero pensé que venía por ahí. No. Lo que hacemos con Nica, mucha gente lo hace, es echarle mucha sal. Sí. Bueno, eso dicen también, pero soy un sopenco y me olvidé y le tiré directamente el trenet y lo metí en lavarropas. ¿Y qué tal? Bueno, verás más tarde, ¿no? Te cuento cuando llegue a casa y lo cuelgue. Sí. Yo no quiero hacer... Hago fiestas, pero... Sí. Termina de pijama. Ya está, listo, amortizaste. Chico, Lo compraste en el oferta pantalón igual. ¿Era azul? Era oscurito. Era oscuro, azul o algo así. No sé si me da malo con los colores yo justamente. Claro. Pero era lindo color para combinar. Pero bueno, en tal caso queda de pijama, Rodri. Sí. Nada, viste, si le ves qué provecho le podés sacar. ¿Ustedes en su casa andan impecables un domingo recién levantados? Sí. Está muy bien, bueno. A mí lo digo, uno usa un pijama y es ese pantalón guerrero, ¿no? Sí, con ese pantalón vas a la guerra. Claro, no uso un pijama. ¿Nosotros los fachas? No. Título 1 del diario Nuevo Día. Muchachos, estamos por hacer un juego. No, hace 5 minutos. ¿Qué usás? ¿Usás bata? No. Bata usaría si fuera millonario. ¿Pantuflas? ¿Usás pantuflas? Sí. Ah, bueno, usás pantuflas. Sí, no alpargata. No es lo mismo. ¿Qué te gusta más? La alpargata. ¿Y la pantufla? Muy de viejo. Bueno, muy de viejo la pantufla. Pero mucho más cómoda y calentita. La alpargata como más de guerra. Ahora no se usan las crocs. Sí, yo uso crocs. Sí, claro. En mi caso no, pero bueno, es lo que está muy en boga en los últimos años, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es una desgracia con un pantalón. Esa es la historia. Sí. Y con final abierto. Vas a ver esta tarde. Mañana les cuento. Les cuento, pero bueno, lo cierto es que usé el trenet, que lo compré, me pareció un rasgo de madurez que en algún momento tenía que aparecer en mi vida, que era comprar un quitamanchas y tenerlo ahí por las dudas. Y bueno, veremos si ese rasgo de madurez
surte efecto. ¿Y qué desayunaste finalmente? No, los huevos se cayeron. No, los huevos no estaban todavía puestos. Estaba calentando. Solo el aceite. Sí. Bueno. Después puse los huevos. Ok. En el sartén. Pero no era aceite caliente, menos mal. Menos mal que no era aceite caliente. Sí. Pues eso es una cosa delicada. No, por suerte. Así que bueno, nada, esa es la noticia que les quería contar. A propósito, creo que con esta noticia, con esta historia, ya hice suficiente tiempo como para que Rodri Poloni me confirme. Igual tengo cosas para difundir, ¿eh? Ok. En tal caso, porque todavía están preparativos. ¿Están preparativos, Rodri? Sí. Sí, viste que hoy hay complicaciones técnicas, Rodri, ¿no? Vos cualquier cosa decinos, ¿eh? Si hay alguna complicación técnica, decinos. Ok. Bueno, después tengo otra historia si quieren, pero mejor contar algo más sustancioso. En realidad es difundir cosas que teníamos en la grilla de hoy. Aprovecho este momento mientras nuestro compañero Rodri Poloni... entonces nada? No, sí desayuné. ¿Qué desayunaste? Hice los huevos. Sí, con otro aceite. Los huevos de la puerta. Sí, de la heladera. De la puerta de la heladera. Claro. Y también tenía media palta. Que también... Eso es chiste igual para desayunar vos, ¿eh? Me gusta desayunar fuerte. Palta. No, pero ¿sabes qué tiene una cosa? Desayuno fuerte. Porque no almorzás. Almuerzo suave. O sea, almuerzo más o menos suave y ya ceno muy poquito. Entonces como que lo que terminás invirtiendo en el desayuno después no lo comes durante el día. Yo en la mañana le mando un café así medio Y lavado. café. Lavado con azúcar. Y si me voy a ir al gimnasio, si tuve tiempo le mando un licuado. Buena esa. También un licuadito. Pero no, mate, por ejemplo, ya cuando tomo mate acá, porque tomé café. Claro. Porque no desayunas mate. Sí, si no va derecho al cárter. Claro, sí, pan salvado, pan negro, pan algo así como para comprar. Hoy comí una galletita de arroz. ¿Galletita de arroz? Sí. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué le pones para que tenga sabor a algo? Y que no sea como comerte el gopor o cartón. Mermelada o quesito crema. Claro. Pero me gusta la finita, ¿viste? ¿Viste que hay unas que parece que estuvieras comiendo tergopor directamente, una redonda? Sí. Esa no. No. Ah, ok. No sé si tendrán arroz. Le dicen arroz. Sí. Vaya uno a saber si Sí, hay arroz. que leer ahí el paquete y demás, esas cosas, ¿no? Pero para mí que la aposta es esa, la aposta va por ahí. Hay que desayunar fuerte y almorzar un poquito más liviano y ya de noche prácticamente. Bueno, eso es más o menos lo que se recomienda, pero viste que los hábitos argentinos son otros, ¿no? Sí, es medio pudiera, un bife chorizo, una ensalada, un vaso de totini y listo, a laburar. Claro, de una es la que va, es por ahí. ¿Por qué no puede ser eso y puede ser panceta o bacon, viste como le dicen ahora? Con huevo frito. ¿Por qué no puede ser un bife chorizo, un vaso de vino tinto, 2 huevos fritos? Es un poco pesado tal vez para el estómago, para digerir de entrada. Pero hay que entrar fuerte. Pero no está mal. ¿No? Los ingleses desayunan tomate, huevo, salchichas. Sí. Y no me acuerdo cuántas cosas más le meten al... dicen breakfast, algo así. ¿El desayuno? Sí. No, en inglés es breakfast. Sí, pero no le dicen... Es la palabra desayuno en inglés. Morcilla. Es una mezcla entre... Una especie de morcilla le mandan los ingleses y legumbres. Sí. No sé si son... No me puedo acordar el tipo de... Son como unos porotitos. También, sí. La otra vez lo vi, cómo lo preparaban en un programa de cocina. Con tostada, bastante. Pero no son boludos, porque comen... Pasa que ellos no almuerzan. No, pero no es una boludez, porque comen fuerte los tipos y después llegan a la mitad del día, llegás con la energía suficiente. Claro. No tan agotado, viste, como que en vez de comer pesado al mediodía, que después tenés un día de oficina, desayunás fuerte, gastas toda la energía. No tenés hambre a la mañana, que es un garrón tener hambre a la mañana en el laburo, lo peor que te puede pasar. Había que ser bravo igual, es como el abuelo de Tony, que desayunaba huevos fritos con cebolla en el campo. Sí, eso nos lo ha contado. Te lo está escribiendo, ¿no? Te lo está escribiendo, sí, nos lo ha contado. Sí. Huevos fritos con cebolla, así bien livianito, ¿no? Y el chachuno. Ese era el desayuno del abuelo de Tony. El chachuno del abuelo de Tony. Bueno, y muchachos. Medio porrón de ginebra. Claro, sí. Tranquilo, como para bajar. Sí. Bueno, voy con difusión de algunas cosas. Antes que nos quedemos sin tiempo de aire, que los estuvimos adelantando en la mañana. Bueno, y esto va con saludos incluidos. A ver. Voy a terminar con el saludo. Empiezo comentándoles que este fin de semana habrá un café concert
tiene que ver con la modalidad de la exposición, del trabajo de difusión que van a hacer. Muestra, eso así llaman las escuelas, ¿no? La muestra, vieron que estamos en cierre de año, están las muestras escolares, todo lo que tiene que ver con educación. Bueno, hay una muestra de alumnos del IPSA, el Instituto Provincial Superior en Arte, de composición e improvisación 1 y 2, así se llaman las materias, con invitados. Esto va a ser el sábado 29 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Gran Cabral. El Teatro Gran Cabral es el que se inauguró este año, a mediados de año, un poquito antes en verdad, que está en Sureda 444. Mucha gente a esta altura se perdió y fue a la otra Sureda. Me consta, hay gente que ha querido ir al Teatro Gran Cabral y terminan en La Ría, ¿no? En Sureda, la calle Ángela Sureda. Pues bien, en este caso es allá por el barrio El Faro, Sureda 444, Teatro Gran Cabral. Este sábado, 29 de noviembre, a las 20 horas, está la muestra de alumnos en modalidad Café Concert del IPSA y de las materias Composición e Improvisación 1 y 2, junto con invitados. Bueno, le dejo un saludo, nos pedía el espacio de difusión Claudio Videla, que es docente de muchos años de allí, y acá estuvo tocando su hijo. Estuvieron los muchachos de Fugitivos del Tiempo. Él es el papá de Lucas Dickey y el otro músico que estuvo aquí en uno de los viernes de música en vivo hace 3 viernes atrás, Kevin Stewart. ¿Se acuerdan? Esos dos muchachos que tocaban la guitarra y cantaban, lo hacían de veras muy bien. Pues bien, de aquel entonces, el papá de uno de los chicos, Claudio Videla, una persona muy reconocida en ese ámbito, bueno, es quien nos pasó la información y dijo, muchachos, ¿pueden difundir en la radio? Por supuesto que sí, con todo gusto. Les comentaba más temprano, presenta en Funda Cruz, un sábado 29 de noviembre a las 18 horas, con el acompañamiento musical de la profesora Sandra Aguirre en Funda Cruz, que está allí en Gobernador Lista 60. Rubén Flores, que está de paseo por la ciudad, vino a visitar, gente amiga, familia. Él se fue de Gallegos hace unos años atrás, un hombre vinculado al Colegio Salesiano y al ICES durante mucho tiempo, también en la actividad teatral en Río Gallegos. Pues bien, viene a presentar su primera novela, que la publicó hace un par de años, que se llama El Regreso. Tenemos más material para compartir, pero vayan tomando nota que Rubén Flores está de visita en Río Gallegos, viene a presentar su libro, sábado 29 de noviembre, 18 horas, en Funda Cruz, Gobernador Lista número 60. Nos apunta Rodri Poloni, estimado Rodri Arredondo, pulgares arriba me hizo recién. Ok, vamos a jugar, señores. Señores. Mirá quién está acá. ¿Cómo anda nuestro querido oyente? Sacó la barba, che, está distinto. ¿Es otra persona? ¿Podemos revelar su identidad o está en secreto? Andrés Pombo. Andrés Pombo. Buen día, Andrés, ¿cómo andamos? Bienvenido. No nos peleas hace un tiempo. Tus comentarios ácidos, irónicos, agudos. Está más formal, che, está más formal. ¿Tenés ganas de jugar, Andrés? ¿Te animás? ¿Tenés 5 minutos? Tienes 5 minutos. Venite, pasate, vamos a jugar, me encanta. ¿Se puede habilitar aquel micrófono, Brian, cierto? Sí. Vamos a jugar pasapalabra con Andrés Pombo. Vamos. Fantástico. Bueno, ¿cómo Andrés? ¿Todo bien? Andrés? Está entrando al estudio Andrés Pombo, que es oyente del programa de radio. 5 minutos literal, ¿no? Te vas a buscar a tu hijo. Okay. Van a dejar el chico en la calle. Claro. Bueno, antes de allá. Sentate en aquella punta, por favor. Mira, la improvisación es dice parte Andrés que es la historia de su vida ir siempre al fondo. Hasta en el casamiento de mi hermano me mandaron a la mesa del fondo. ¿Y en el secundario dónde te sentabas? Al fondo. ¿Al fondo? ¿En serio? Ayer Rodri contó que los pulsaron 2 veces. Decíamos justo. Rodri contó que los pulsaron varias veces. Nika nos contó la semana pasada que nunca fue mejor promedio. Estuvo lejos de eso en toda la secundaria. Vos te sentabas al fondo. Era el Platense de los 80. Hice 7 años cuando eran 5 y una larga lista de éxitos que hacían que mamá llegara a las notas y estuviera 4 o 5 días en cama, cosas así. Está bien, bueno. Andrés Pombo, describámoslo para quien no lo conoce. Te voy a hacer una serie de preguntas, un ping-pong, así de vuelta, antes de empezar a jugar, para que la gente sepa quién sos. Tiene 5 minutos literales. Rápido nomás. A ver, decime. Andrés Pombo, barrio. Codepro. ¿Te egresaste en el colegio? Polivalente, después de varias, hay que probar. En la vida hay que probar de todo y probé varios. Okay. Y todos periodistas, ¿no? Todos periodistas, ¿Profesión? si te cuenta, digo, no dejamos muy bien parado el gremio con estas descripciones. ¿Profesión? Periodista, comunicador y docente, ponele. Bien. ¿Bebida preferida con alcohol?
Puede ser que sea el whisky, no sé. ¿Sí? ¿Puede ser? Poco y con prudencia. Además caro, pero sí. Ok. ¿Comida preferida? Y el asado. Ok. ¿Lugar de gallegos que más te gusta? Lugar de gallegos que más me gusta. Sí. ¿De gallegos ciudad? Sí. ¿Qué sé yo? La casa de mi viejo. Mi casa de la infancia. Ok. Bien. Está súper claro entonces. A ver. Andrés Pombo, vecino del barrio Codepro, de profesión periodista. Declara querer jugar al pasapalabra. ¿Declara que sí? Declaro que sí. Ok, correcto. Vamos a jugar rapidito porque se tiene que ir a buscar a los pibes al colegio. Así que vamos rápido. A su hijo. Todavía. Por ahora uno. Bueno, ¿vamos a jugar, Andrés? Dale. Vamos entonces con el primero de los... ¿Sabés cómo es esto el juego, no? Vos tenés que, es nuestro primer juego real. Ayer hicimos una prueba piloto. Andrés, digo para que nos tengas paciencia. Si fallas, sos amigo de la casa, le pones onda y todo. ¿Vale? Pero va a salir bien. Dale, a remarla. ¿Viste el pasapalabra una vez? El programa de Iván de Pineda, que van pasando las letras y vos tenés que... Yo te voy a ir leyendo la definición y vos tenés que adivinar en función de la letra con qué letra empieza, te voy a decir, y vos tenés que adivinar qué palabra es, ¿ok? Qué mal que le estoy pasando, dijo Gaudí. En este caso la temática es Argentina, o sea, todo lo que tiene que ver con Argentina, y Santa Cruz. No me tienen que dejar entrar. No, pero yo estoy seguro de que te va a ir bien, ¿eh? Decime. ¿Vamos para adelante? Dale. Vamos para adelante. En pantalla entonces, ahí se van conectando los chicos, le mandamos un beso grande a Rocío que está conectada. Recién se pudo conectar, dice buen día, sí, pues estuvimos con un problemita. También le mandamos un beso grande a Nancy, que dice buen día, saludos. A Rodrigo, beso grande, Nancy, beso enorme. Andrea Alvarado también, beso grande para todas y para todos. Vamos a jugar, ahora sí. Primera palabra, bueno, letra A. Con letra A, sinónimo de robar. Afanar. Afanar, correcto, sí señor. Con letra B, vamos con la letra B. ¿Estás listo? Sí. Vamos con la letra siguiente, a ver. Letra B. Ahí viene. Nombre del barrio porteño famoso por el tango Barracas. Y Caminito. ¿Cómo? Barracas. ¡No! En verdad es La Boca, pero claro. ahí podés pedir chequeo bar. Antes de decir, pelear el punto, empieza con L. Empieza con B, barrio del tango. Sí, pero lo tenía discutido antes, ya está, es un punto menos. Perdiste. Pero pará. Así es la vida. No, pero seguimos. Pero no por acelerado, culpa mía. No, pero dale. Seguimos, letra C, ciudad turística donde llegan los visitantes para ver el glaciar. Calafate. Más fácil imposible. Ves que ahí, por ejemplo, dice el Calafate, pero la letra C, Calafate. Ah, bueno, sí, ya sé. Que no terminemos los botellazos, muchachos. Por favor, les pido. Yo te explico para que vos sepas. Seamos buenos entre nosotros. Yo no. Sos el chiquitap, ya te lo dije, armando El Chuchu este tipo de Tapia. torneos. El Chuchu Tapia. Letra D. Autor del gol del siglo. Diego Maradona. Exactamente, sí señor. Letra E. Vamos con la que sigue, vamos. Letra E. Ahí la estoy viendo, ahí se viene. En un momento para otro va a aparecer. Y ahí la tengo en pantalla. Ahí la letra E dice que masa rellena con distintos ingredientes, horneadas o fritas. Empanadas. ¿Cómo? Empanadas, a ¿Está ver. bien o no? Estimo que sí. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto, señores, muy bien. Vamos con la letra F. Letra F, ¿estás listo? Dale. Letra F, siguiente. Deporte de pelota y goles muy Fútbol. popular en todo el país. ¿Lo viste? Estás con todas las luces, hoy te despertaste. A ver, una cosa, si el oyente, si el premio para cuando juguemos es la docena de empanadas, ya la tiene ganada de antemano, ¿no? Bien. Está como facilísimo. ¿Cuándo paso a cobrar? Vamos con la siguiente. Mirá que venís con luces. Estás despierto, Andrés, hoy. Te veo con energía, con ganas. Vamos a la letra G. A ver con esta cómo estamos. Localidad de la provincia de Santa Cruz. Letra G. Gobernador Gregores. Está muy bien. Sí, de hecho, señor. ambas empiezan con G. Si hubieras dicho Gregores, acertabas también. Muy bien, muy bien. Vamos con G de graso, ¿no? Estoy evitando, claro, obviamente. Estoy evitando el conflicto. G de gol. Está bien. G de gol, está bien. Letra H. Plato a base de maíz molido envuelto en hojas de choclo. ¡Apá! Lo pusimos en jaque. Lo pusimos en jaque. No vale soplar, ¿eh? Ojo, ojito. Uy, está sufriendo Andrés Pombo en vivo en la 100.9. Eso es porque no es pasapalabra. Oyente. No me lo banco. ¿Querés que lo lea de vuelta? Te leo de vuelta. Dale. Plato a base de maíz molido envuelto en hojas de choclo. Letra H. Ay, ¿cómo se llama esto? Letra H.
Plato a base de maíz molido envuelto en hojas de choclo. Cerebro que Mientras piensa, vos estabas diciendo, hoy Andrés estás despierto, y yo te iba a hacer un elogio público, Andrés. Creo que Andrés es un tipo lúcido. Uy, acá te están diciendo Pombo, es tal cosa, te dicen Yamila. Te están puteando, pero bueno, así Oye, es. lo importante es jugar bien o ganar. ¿Cómo se llama? Podés pasar, Paso. ¿Pasa? Bueno, ¿sabés cuál es? ¿Sabés cuál era? Humita. Humita, dice Pombo. Sí. Yamila Fernández manda mensaje. Humita, Pombo. Saludo. Pero por favor, Pombo, vamos con la siguiente. Letra I. ¿Cómo le dicen a la zona de Tierra del Fuego? La isla. A ver. Sí, señor, correcto. Muy bien. ¿Vamos con una más? Venimos bien, ¿no? ¿Cómo venimos de timing? ¿Cómo sienten el aire? ¿Está liviano? ¿Está divertido? ¿La están pasando bien? Sí. Letra J. La letra J la tenés. La letra J. La J viene después de la I y antes de la K. K. Exactamente. Vamos a letra J. Localidad histórica de la Patagonia Rebelde. San Julián. No. Jaramillo. Error. Jaramillo, exacto. Segundo error. Al tercer error quedás descalificado por completo. Uy. Pero no como oyente. Podés seguir siendo oyente de la radio. Bueno, gracias. Te agradezco tanto. Hoy tan dispendiosos, generosos, están con todo. Pero bueno, eso Es Tobillino y Chiquitapia juntos, Rodrigo. Vamos con la que sigue. Volvé, Grondona, te perdonamos. A ver, esta es re difícil. Qué difícil que es esta. Esta es la letra L. La letra L. A ver si la letra L te suena. ¿No viene de acá? Localidad famosa por la fiesta de la cereza. Perdón, ¿pasó la acá? Los antiguos. La K no se la pasaron por alto acá en el. Claro. Pensé que estaba. Los antiguos. Así son, ¿no? Es Gorilas. correcto. Los antiguos. Ahora se olvidan. Ahora se olvidan, con todo lo que hizo por nosotros. ¿Vos dijiste los antiguos o clos antiguos? Los antiguos. Ah, los antiguos. Correcto, sí señor. Vamos con la siguiente. Mirá que tenés un error más y ya te quedás al afue. Sí, me quedó claro. Están llamando de la escuela, Andrés. Sí. Letra M. Están dejando el pibe en la vereda. Letra M. Tradición gastronómica del domingo en familias argentinas. Vamos. Tradición gastronómica del domingo en familias argentinas. Sí señor, la tabés. ¿Con la M? A la 1. A las 2. Tradición gastronómica del domingo en familias argentinas. Participa la gente en vivo. Se me ocurre. Nilda está participando también. Pero ¿Cómo? no, Claro. pero no quería decirlo, pero ¿Malmuerzo? No, malmuerzo no. Igual no, es el plato de comida. Claro. Ahora, el plato. ¿Milanesa? Con la M. Con la claro, M. dominguero, esa, che, nos van a discutir, va a pedir Sí. chequeo para acá. Asado, pasta. ¿Ustedes que se juntan a comer? Bueno, primero, ¿sus familias los invitan a comer? Mondongo. Todo domingo se come mondongo en la Argentina. Esta es la ¿O verdad no? de la Mondongo, milanesa. ¿no? ¿Tan mal estamos? ¿No? Y estamos No, bueno, estamos pero camino a eso. No te diría que Digamos, estamos mal, por uso y costumbre, ¿qué se junta a comer uno los domingos? Por uso y ¿Pasta o costumbre. asado? O asado. Shawarma. Bueno, Claro, depende. la única respuesta posible es milanesa, Depende de ¿cierto? qué domingo. Si el último domingo del mes, no. Es milanesa Pero la caso, pero respuesta. Tampoco. Milanesa. Probamos milanesa. Te damos, esta la dejamos pasar. ¿Milanesa Sí. es milanesa? Correcto, sí señor. Pero milanesa es para algo, Es un día normal. un día normal. Sí, tal cual. Rapidito que... El que creó el Gnocchi. pasapalabra. Acá dice este. gnocchi por acá. Un gnocchi. No, vamos con la letra N. Nombre. Mira, esta es re difícil. Esta no sé si la vas a sacar, ¿eh? Nombre del expresidente. Letra N. Nombre de un expresidente. Néstor. A ver, probá. Salteamos la K y terminamos en Néstor. Mirá, viste, ahí tenés la K. Aunque no lo veamos, Siempre está, sin duda. está, claro. No tengamos dudas de eso. A ver, letra N, Néstor, correcto, señor. Vos sabés que sí. Sí, señor. Vamos con la que viene, vamos con la siguiente. Letra O. Barrio de la ciudad de Buenos Aires, famoso por su avenida homónima y por ser cuna del tango moderno. Lo último de ser cuna del tango moderno, me pongo difícil. barrio con O. ¿Que empieza con O? Sí. A ver. Dice el hacedor del juego que no se acuerda qué palabra era. Yo sí me ¿Podemos acuerdo. pasar a la siguiente? Yo sí me ¿Estamos acuerdo. ¿Así? Sí, yo sé cuál Ok, es. O sea, listo. sé cuál es. Pero no estoy de acuerdo con que sea la cuna. Cantásela a Rodri porque se olvidó. A Rodri Poloni. ¿Con Luego, qué? ¿no? Ahí te la paso. Pero Acá me huele que esto es todo medio... Muchachos, esta es una prueba piloto. Por favor, Rodri está haciendo un gran esfuerzo por un juego Pompo, nuevo. podés perder Valoremos ahora y- todo lo positivo. Puedo tirar la bomba de humo, irme y seguimos el lunes. Lo que te quería decir, podés elegir buscar a tu hijo o quedarte con nosotros jugando. Tenés que elegir entre las dos cosas. ¿Qué elegís? ¿Vos querés que esto termine en el jugado de paz? Disculpe, muchachos. No va a ser el de paz justamente el jugado. No, justamente no. Pero son las 12, ¿no? Sí, no, Son menos menos 5. Son menos 5. Ya lo dijo Alfonsina, volveré y seré mejillones. ¿Sabés cuál es la respuesta? ¿Cuál?
Creo yo que la respuesta es 11, fíjate, barrio de 11. A ver. No es 11, es Balvanera. Y ni siquiera, claro, y no es barrio del Tango. Bueno, ahí un error. Che, gracias. Ojo que ahí Andrés. fue la primera casa de Gardel, ¿eh? Está bueno que se presenta. Tenés razón. Que Sí. hay quien te discute que es Almagro No, eso. estoy tratando de defender a Rodri. No, Poloni, sí, pobre. es 11, es 11. Muchacho. Es 11. Gracias, muchachos. Nos vemos. Che, Que gracias. estés muy bien. Andrés. Che, me Un gusta gusto compartir este rato de aire con vos. Dale. Gracias. Genio. Me gusta cuando pasa esto de que se manda un oyente, pasa por la radio a saludar y entra a jugar. ¿No? Como que es una sana costumbre. Che, sale bastante bien el juego, ¿eh? Sale bien. Por favor, pido piedad con Rodri Poloni. Un error cometió y ya estaban por criticarlo al aire. Pará de equivocarte, Rodrigo. Mirá que viejo, más respeto por los oyentes. yo no. Nah, mentira. Estuvo buenísimo el juego. Estuvo muy bueno. La verdad que la pegó con pasapalabra, ¿eh? Es idea de Rodri. Es idea de Rodri. Si llega a haber juicio por derechos de autor, bueno, el responsable será Rodri. Y bueno, ¿no? Es Iván de Poloni. Ajá. Iván de Poloni. No suena mal. Iván de Poloni. Bueno, che, bueno, muy rico todo. Ahí quedamos, hemos concluido con este juego. No se ha notado nadie. Yo no sé si Nilda, que está mirando en Perito Moreno. Me encantaría charlar con Nilda. Nilda, ¿te animás a jugar a Ovivo por teléfono? En ese caso, bueno, no es para ganarse el premio, pero es para jugar, ¿no? Claro, para jugar. Extendemos el modo prueba piloto a ver cómo va saliendo. Claro. Y bueno, con oyentes que tengan ganas de participar desde ya. O Yamila, por ejemplo, Yamila Fernández Aybar. ¿Te animás a jugar Yamila por una docena de empanadas del Rincón de Quilpa? Las empanadas. Sí, 1551 6051. Dale, Yami, vamos, te esperamos. 1551 6051. ¿Tiene el teléfono ahí a mano Brian? ¿Está sonando el teléfono? O que manda un WhatsApp, ¿no? 1551 6051. O manda WhatsApp, sí. Claro, sí, estoy para jugar, una cosa así. Estoy para jugar, te llamamos. ¿Una cosa por el estilo? Sí, ahí está, mirá, ahí está, mirá, bueno, y siguen participando por ahí. Dice bueno. Nilda que sí, ¿eh? Ok, dale, está diciendo Nilda en YouTube. Te llamamos, Nilda. Pará, hagamos una cosa, a ver, ¿cómo hacemos para llamarte? Porque necesitamos... Ella nos tiene que escribir a nosotros. Anotá nuestro teléfono, Nilda, 2966 51 60 51. Tranqui, agarra la virome, dale, te esperamos. 2966 51 60 51. Ahí está, 2966 51 60 51. Y ahí está sonando el teléfono, me dice Brian. Está sonando el teléfono, me dice Brian. Sí, Brian me dice que está por sonar. Siente la vibra del teléfono, no que está sonando, sino que está por sonar. Que es muy posible que Nilda en este momento esté tomando el teléfono y marcando 2966 51 60 51 y que juegue con nosotros al pasapalabra. A o vivo ahora. ¿Cómo la ves a Nilda? ¿Cómo la ven a Nilda? Ustedes que la conocen. No, en mi caso. No la conozco. Claro, tampoco. Sé que es oyente del programa anterior, de la otra gestión, y ella se queda enganchada con la radio. Hola, Rodrigo, te estamos llamando. Hola, Rodrigo, te estamos llamando. Bueno, una cosa si les parece, para ver si acontece Sí. y sale al aire, avanza un toque con la agenda periodística, Dale, ¿les dale, parece? metele. Para darnos tiempo de aire. Metele Y nomás. si por ahí, Brian, no sé, como estamos en modo prueba piloto, a ver si la cosa funciona, si ella llama, si necesitas chequear el audio, etcétera. ¿Les parece? Mira, Mariana dice que me gusta más más pasapalabra que el ahorcado, dice Mariana. Ajá. Mira vos, bueno, buen dato, vamos a tener en cuenta. Gracias, Marian, por el mensaje. Sí, metele para adelante nomás. Son las 11 de la mañana, 57 minutos. Avanzamos con la agenda periodística de Arriba el Día. Hay que estar atentos. Ayer hablamos bastante de esto. Por la reconfiguración de la política nacional en la relación Milei con las provincias. Y el factor clave que es Santilli. Diego Santilli, el Colorado Santilli, flamante ministro del Interior. Ayer el gobernador de nuestra provincia, Claudio Vidal, estuvo con Diego Santilli y con Manuel Adorni. Ustedes saben que Manuel Adorni es el jefe de gabinete ya en funciones, ¿cierto? Además de Diego Santilli, ministro del Interior. Estuvo con Mañuco, pero si fuera Piola, ¿no? Se le diría Mañuco en vez de Manuel, ¿no? ¿Así le dicen los Manuel? Algunos dicen así. Ah, mira. Pero como no es Piola, no está en la otra. Y la verdad, la antípoda. La verdad es que se vienen negociaciones que son muy delicadas entre los gobernadores y en este caso los ministros del gabinete. Hay dos notas publicadas en nuestra web, en el diario Nuevo Día, que tienen que ver con el vínculo Vidal-Nación. Uno de los títulos, empiezo por el otro tema, no la reunión con los ministros. Ayer el gobernador Claudio Vidal estuvo reunido con el secretario nacional de Coordinación de Energía y Minería. Este funcionario se llama Daniel González.
Lo que plantea en términos de comunicación el gobierno es que le exige, es decir, la provincia a la nación, definiciones urgentes sobre temas claves para la provincia. ¿Qué reclamó? La reactivación de las represas, la regularización del subsidio a la zona fría. Consideran el gobierno de Santa Cruz que se adeudan, hay una deuda superior a los 15.000 millones de pesos, y además el acompañamiento para atraer inversiones mineras. Dice nuestra nota, advirtió que la falta de decisiones nacionales frena el desarrollo, el trabajo y la energía en Santa Cruz, que Santa Cruz puede aportar al país. Vieron que ayer comentamos la reunión del gobernador, intendentes y diputados con los chinos. Uno dice los chinos, así en términos generales, eran todos sectores de la industria china vinculados a la construcción de las represas. Esta mañana salió aquí en nuestra radio Daniel Gardonio, el intendente de San Julián, que participó de esa reunión con los empresarios chinos vinculados a la construcción de las represas, y lo digo conceptualmente. Algo que me quedó claro a mí, y va en línea con lo que dice el gobernador en esta comunicación de gobierno donde pide definiciones a Nación por las represas. El problema, el parate, la traba, todo indica que está en Nación. Es decir, ¿qué va a hacer Milei? ¿Qué va a hacer el gobierno de Milei con el tema represas? Los chinos dicen, acá estamos, nosotros dispuestos. El gobernador muestra ese consenso con diputados y con intendentes. Y a juzgar por lo que dijo en esta radio Daniel Gardonio, intendente de San Julián esta mañana, y por lo que dice la nota de Nuevo Día, que en verdad es lo que el gobierno planteó en un comunicado oficial, bueno, es, Nación, ¿qué pasa? Se hace notario, Nación, desde que asumió Milei, el tema de las represas no le ha restado importancia o lo ha puesto debajo de la alfombra, como la basura. Me gusta cuando usás esa palabra, otario. ¿Qué vendría a ser un notario, la descripción? Notario se hace el distraído, se hace el tonto, ¿no? Por así decirlo. El dolobu, ¿no? El boludo. En otros términos. Sí. Bueno, a ver, claro que se reunió con este funcionario de segunda línea, pero la foto más importante, quiero decir, la reunión más importante, fue con Diego Santilli con todos y Manuel los Adorni. con China, con todos los tratados que hay con China, se hace el dolobu. Y Milei. Perdón, y un notario también es una persona que se encarga de dar fe de los contratos. No, otario. ¿Y yo qué dije? Notario, dijo usted. El otro tiene N. Ok. Es otario. Otario. Okay. ¿Sabes qué me gusta esa palabra? Claro. Otario. Es una palabra vieja. Sí, está en por un tango. Por eso reparé esa palabra porque vos solés usarla y dije, bueno, me detengo un segundo ahí. El gobernador Vidal fue recibido ayer por el ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de gabinete Manuel Adorni. Antes se había reunido, como decíamos, con el coordinador de Energía y Minería de la Nación, que se llama Daniel González. El encuentro del gobernador con Santilli se dio en el marco del presupuesto 2026. ¿Qué busca el ministro? Acuerdos con los gobernadores para el avance del proyecto en el Congreso. También está sobre la mesa la reforma laboral y tributaria que requiere la administración de Javier Milei. Es decir, Milei quiere, avanzar en esta agenda, ¿cierto? Presupuesto 2026, reforma laboral y reforma tributaria. Este encuentro fue el segundo del gobernador de la provincia con funcionarios nacionales ayer. Así que bueno, ¿dónde termina esto? No lo sabemos, se está en plena negociación y veremos cómo se dan los términos de esa negociación. Concretamente, para respuestas a las provincias, de parte de Nación, en este caso a Santa Cruz, y votaciones en el Congreso, donde, vale decir, está terminando su mandato Facundo Prades. Facundo Prades está cumplimentando un periodo, ¿no? El diputado fuerte de este periodo fue Sergio Acevedo, que renunció hace un par de meses para venir al Tribunal Superior de Justicia. Está terminando Roxana Reyes igual. Está terminando Roxana Reyes, pero el punto es que Vidal, el gobernador Santa Cruz, que tiene dos bancas, que eran la de Acevedo, que ahora reemplazó Prades, más Garrido, se queda solo la banca de Garrido. Claro que en el poroteo del Congreso, cada voto va a ser muy importante, y el voto de Garrido, por supuesto que es importante, diputado nacional por Santa Cruz, a la expectativa del gobernador es el único diputado que le va a responder concretamente, y bueno, pierde una banca, ¿no? Porque como el gobierno perdió la elección, no ganó ninguna de las tres bancas y quedará allí como esa prenda de negociación, lo digo no de manera despectiva, con todo respeto, digo, pero concretamente, la prenda de negociación, el voto en discusión
es el de la banca de Garrido, que tiene 2 años más. 2 o 3 cositas nomás para contarte así de Nación. Vos venías hablando de Nación y la relación con los gobernadores. Me uno a la relación con los gobernadores. Primero, Santilli, flamante ministro del Interior, que todavía no asume, pero que es el ministro del Interior al fin. Se reúne y está hablando, mejor dicho, ya con 20 gobernadores. La pregunta es si habló o no habló con Claudio Vidal. No lo sabe. Ayer. O sea, la reunión que describimos recién. Pero digo, me refiero a tema ATN, a tema aportes del Tesoro Nacional. Los detalles, viste, no se conocen. Bueno, lo que dicen en general, digamos, como conclusión de la reunión es esto hacia todos los gobernadores, ¿no? La pregunta es si lo que quería decir es si Claudio Vidal va a entrar o no dentro de esto que te voy a decir ahora. Dicen altísimos funcionarios del gobierno nacional a Infobae, le dijeron, no podemos premiar a todos, hay algunos que no entendieron la bajada de línea que hicimos de Nación, de que las provincias también tienen que eficientarse internamente. Y esto en referencia a qué van a hacer con la plata de los aportes del Tesoro Nacional. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno de Santa Cruz entra dentro de los que se eficientaron internamente como el gobierno nacional quiere? Esa primera pregunta. Claro. Claro, y pregunta, viste, que no tiene respuesta a no ser que alguien de esa reunión te lo cuente. O lo cuenta el gobernador Vidal o lo cuenta el Colo Santilli. O lo deja trascender el gobierno nacional a través de esos funcionarios. O depende de la afinidad política directamente, y no tanto de la eficiencia. Eso por un lado. Y después ayer también hubo un hecho importante, que fue la primera visita del flamante ministro de Defensa de Presti, que es jefe del ejército, digamos, también, a la Casa Rosada previo a su asunción. Presti, que no va a darse de baja en su cargo como jefe máximo del ejército argentino, pero que al mismo tiempo sí va a poder ejercer como ministro. Un dato que me llamó la atención es que va a poder usar el uniforme de militar ejerciendo como ministro, como funcionario del gobierno. Sí, eso, bueno, tiene que ver, es un rasgo distintivo, sin dudas. No se veía esto hace mucho. No, para nada. Sí. Vos lo comentabas a inicios de semana, que no hay un militar ministro en verdad desde la última dictadura, ¿cierto? Creo que es desde el 83, si mal leí en los diarios que algunos decían 81 o 83. Como sea, es desde el último gobierno militar que no hay un militar de carrera, en este caso de alto rango, que asuma un cargo de ministro. Carlos Presti se llama el jefe mayor del ejército, que va a continuar la tarea de Luis Petri. Viste que tienen apellidos parecidos, no sé si a ustedes les pasa, se van a confundir. ¿Cómo? Presto. El Presto, decís vos, bueno, como para seguir confundiendo las cosas. Bueno, este hombre va a asumir entonces como ministro ahora en breve, ¿no? Porque Luis Petri ganó la elección en su provincia, va a ser diputado nacional allí en Mendoza, o sea, va a ser diputado por Mendoza en el Congreso de la Nación, y está, bueno, concluyendo su mandato. Esto es cuestión de días, ¿no? Cuando se dé la asunción de los nuevos ministros. Bastantes cosas y un panorama entre claros y oscuros le ha dejado Luis Petri a su sucesor, ¿no? Por ejemplo, está bien, el gobierno nacional argentino está comprando armas. De hecho, ya están por arribar en los primeros días de diciembre el sistema de aviones F-16 adquirido al gobierno de Dinamarca mediante gestiones de Estados Unidos, de su autorización y financiamiento. También está llegando material rodante o vehículos con capacidad de movilización y artillería para el ejército, pero también está dejando o quedando en la nebulosa un importante tema que no es menor y que está vinculado a la provincia de Córdoba, como es FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, fábrica de aviones militares y también de servicios a aerolíneas o al ámbito civil, que está con suspensión y despido de trabajadores. Eso en el ámbito de la órbita del Ministerio de Defensa. Bien, una buena síntesis, un buen panorama, Nica. Aprovecho este momento del programa, son las 12:08, nos quedan unos 20 minutos de aire aún. Hoy un ganador se lleva una docena de empanadas.
Lo dijo Rodri recién, si alguien quiere jugar al pasapalabra, es en un punto es tirarse a la pileta. Bueno, la pileta tiene agua, bueno, vendríamos a hacer nosotros el agua de la pileta, así que si alguien se quiere comunicar, háganlo. Aparte son 2 minutos, a ver, una cosa para llevar tranquilidad, anonimato, primero. Lo único que te vamos a preguntar es tu nombre, tu edad, si querés charlar de algo charlamos, y si no vamos derecho a jugar. Esa es la idea. No es mucho más que eso, ¿tá? Así no se asustan, no se ponen nerviosos y nada, porque entiendo que por ahí, qué sé yo, ¿viste? Alguno le da un poquito de cosas. Sí, se puede inhibir. Se puede inhibir. No. La onda es tranquilo, así como estamos charlando nosotros, relajados y nada más, que se dé en ese tono, digamos. Y charlamos 2 segunditos nomás, pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pum, y vamos derecho a jugar y te puedes llevar la docena de empanadas. Es así de simple. Estoy gestionando igual, estoy haciendo una gestión. En este momento, vivo en este momento, mientras charlamos con ustedes, estoy tratando de hablar con Nilda, que le estoy pidiendo que me pase el teléfono de ella, de WhatsApp, porque está intentando comunicarse con nosotros y no puede. Y le dije, Nilda, me está llamando, pero no le da. Entonces le digo, bueno, Nilda, pasame tu teléfono, te llamamos nosotros. Por las dudas, Nilda, si no, agendanos y pone 2966 51 60 51. 2966 51 60 51. Tenés el teléfono en la pantalla, igual ahí lo ves, ahí abajo en la pantalla está. Nos agendás y nos mandás un mensaje y te llamamos y jugamos. Así que Nilda, nada, tenés tiempo todavía porque son las 12:09, así que estamos bien. Atenta Nilda entonces a esto que nos apunta Rodri, y bueno, y ojalá tengamos suerte en los próximos minutos. Ayer vimos una noticia triste, en verdad. Personas que conocemos, varios de nosotros, uno de ellos es integrante de esta casa, hablamos de Cristian Bourdin. Me refiero a la noticia triste de fallecimientos de sus seres más queridos. Voy a sumarme al mensaje de condolencias con el mensaje que publicó La Tarambana en el día de ayer. Abrazamos a nuestros amigos Chris y Seba Bourdin ante la pérdida de su papá, y a nuestra amiga Dori, la china, ante el fallecimiento de su mamá. Abrazamos también a cada integrante de sus familias. Les enviamos mucho amor, estamos muy agradecidos de haber compartido con personas tan hermosas que dejaron su huella en nuestras vidas y en este espacio. La Tarambana, para quienes no los conocen, es un grupo de percusión y de hecho una escuela de música que tiene unos 15 años aquí en Río Gallegos. Y la china, Doriana Villarroel, y Cristian Bourdin son de los iniciadores y fundadores de La Tarambana. Por eso quería leer en el mensaje de esta agrupación. A ella pertenece nuestra compañera Laura Andreone. A Laura, a la china y a Cristian Bourdin los conocimos en esta radio hace 11 años, cuando recién abría Nuevo Día. Estamos allá en el barrio IPF, el barrio que describió hoy Nica porque fue ayer a votar, y volvió al barrio y nos describió toda una serie de cosas al principio del programa. Pues bien, en esa antigua casa, antigua sede de Radio Nuevo Día, tocó La Tarambana 2 veces, y allí pudimos conocerlos, a Cristian Bourdin, a Seba Bourdin, a la china Doriana, a la Pela, a Laura Andreone, nuestra compañera de radio, que viene a hacer ahora su programa desde las 13 horas. Y ayer lo que sucedió, cosas de la vida y del destino, en la misma madrugada falleció el papá de los hermanos Bourdin, de Cristian y Sebastián. Le mando un beso grande a Paola Triviño también, que es la compañera de vida de Cristian. Y falleció la mamá de la china, de Doriana. Cosas de la vida y del destino. La misma madrugada, ellos se venían incluso cruzando en el sanatorio, viéndose allí, cada quien visitando a su familia, a su familiar, y fallecieron. Así que sencillamente sumarnos al saludo, mandarles un abrazo enorme a ellos. Seguramente no están escuchando la radio porque la vida va por otro lado. El último adiós de estas horas. Sé que Cristian Bourdin y Paola Triviño nos escuchan a esta hora, ponen YouTube en el tele, y cuando llegan al mediodía a casa nos miran en la vida cotidiana, en la vida diaria. Bueno, estos días por supuesto son una excepción para ellos, y sencillamente le acercamos nuestro saludo. Y a la china, la última vez que nos estuvimos cruzando fue en la Feria del Libro, a Doriana Villarroel, que perdió a su mamá. Un beso grande para ella también. 12 del mediodía, 13 minutos en toda la República Argentina.
12 grados la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. El cielo está parcialmente nublado, hay pronóstico de viento. En realidad ahora está despejado, pero lo más probable es que si todo sale como lo indica el servicio meteorológico, el cielo se va a nublar en lo que resta de la tarde. Entonces vamos a tener un día ventoso con un cielo que va a estar mayormente nublado y posiblemente con temperaturas que no superen los 15, 16 grados esta tarde de jueves. Bueno, mira, te cuento una cosa. Tenemos un llamado, puede ser. ¿Está sonando el teléfono, Horacio? ¿Está sonando el teléfono, Horacio? A ver, hola, buen día. Buenas. ¿Hay alguien ahí? Hola, sí, acá estoy. Esa voz me suena conocida. Esa voz yo la conozco. Sí, la deben conocer. Esa voz me suena de muchos mensajes, de muchas mañanas, una voz de muy cercana. Aunque creo que no nos conocemos personalmente, siento como si te conociera prácticamente. Vos sos Mariana. Obvio, sí, la misma. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Bien, ustedes. Gracias por la compañía de siempre. La verdad que uno elige escucharlo. Yo arranco a las 7 con Juli y bueno, y casi a la 1 ya termino con ustedes. Qué bueno. O sea, sos súper oyente de Radio Nuevo Día. Sí, la verdad que podría decirse que sí. Qué grande, Mariana. Bueno, a la tarde no escucho porque ya sí. Estoy a full con otras cosas, ¿no? Pero por ahí desde el auto, como dice siempre Leal, uno escucha igual. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Presto a jugar, Mariana, buen día. ¿Cómo estás, Nica? Bien. ¿Preparada? Sí, vamos a ver qué onda, cómo sale. Vamos a jugar entonces, derechito, así, nada, estamos tranquilos. Está tranquila, ¿no? Decime que sí. ¿Estás tranquila? Sí. Sí, ok. Tranqui. Te sentí como en casa, es que prácticamente como si nos conociéramos. Te digo que si estuviésemos acá sentados uno enfrente del otro, estaríamos tomando, no sé qué tomás vos. Yo me pediría un Fernet, pero estaríamos charlando acá, hablando de la yo vida. me pediría un Fernet igual, pero Sí. por la hora y bueno, la situación por ahora no se puede. Pero bueno, ponele que estamos un día cualquiera, o sea, un cafecito podría ser, pero podríamos estar charlando cómodamente, digo, estamos como en casa, a eso me refiero. ¿no? Obvio, sí. Esa es la idea. Bueno, vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos. Mariana, me encanta escucharte, está buenísimo que se esté dando esto de que podamos hablar con vos, que llames a la radio. Este es un gran ejemplo, Mariana, que es un oyente que nos escucha desde hace un montón de tiempo, que tiene que servir de ejemplo para el resto de los oyentes que nos escuchan y quieren jugar y animarse a jugar. ¿Por qué? Porque Mariana, en este momento, por haber llamado por teléfono, por haberse animado, por haber escrito al 1551 6051, está participando directamente, sin sorteo, sin competir con nadie, solamente dependiendo de su propia eficacia, exactamente. Va a poder ganarse una docena de empanadas del Rincón de Quilpa jugando al pasapalabra. Mariana, ¿estás lista? Lista. Vamos a jugar, señoras y señores. Arranca el pasapalabra en la mañana de arriba al día. Dale. Primera palabra. A ver, vamos a ver en pantalla. Ahí tenemos la primera. Es la letra A. Vamos con la letra A. Letra A. Cerro más alto de la República Argentina. ¿Aconcagua? Sí, señora, Aconcagua. Vamos todavía, Mariana. Vamos con la letra B. Bien. 1 de 1. Vamos con la letra B. ¿Estás lista? Lista. Letra B. A ver, panificación típica argentina que acompaña al mate. ¿Bizcochito? Bizcochito. A ver, ¿es bizcochito o no bizcochito? Es bizcochito, sí, señor. Vamos todavía, vamos, Mariana. Vamos con la letra C, tercera. Vamos que se puede. Estamos en vivo en Arriba al Día jugando al pasapalabra con Mariana, que está compitiendo por una docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Letra C. Baile y música tradicional del litoral argentino. Baile. ¿Carnavalito? CH. ¿Carnavalito? CH. A ver, para digamos. CH. Usa acordeón. Ah, pues claro, pues CH. En ese caso te la podíamos dar por válida si es con CH. ¿Es con CH? Es con CH. Claro, porque la CH no está, entonces, claro. ¿Te imaginás más o menos por dónde viene la mano, Mariana? ¿Me repetís, por favor? Chachuno. Te vuelvo a repetir. Claro, la CH de Chachuno, exactamente, pero no. Escuchá. Es letra C.
letra CH en realidad, la Che. Baile y música tradicional del litoral argentino. Litoral. El ch. ¿Qué baile puede ser? Me mataste. A ver, pero con escuchá, a ver, para, haceme sonar, tenés ahí, le pregunto a Bray por ahí, a Bray. Tomate sí. una dosis de... Tomate una dosis de el chamamé. A ver. Chamamé. A ver. Sí, Chamamé. señor, sí, vamos, Mariana, todavía, bien ahí, vamos. Vamos, que venís 3 de 3, chamamé. Vamos, Mariana, vamos todavía. Vamos con la letra D, y la pregunta es, esta es fácil pero es difícil, porque tuvimos tanto presidente por aquellos años que uno no sabe cuál es ya. Presidente, letra D, igual creo que la vas a sacar, Letra D, presidente de la Argentina del año 2002 al año 2003. Dualde. Sí, correcto. Vamos, Mariana, vamos que 4 de 4. Estás muy bien, pero estás afiladísima. Sí. Hoy te despertaste con el pie derecho, Mariana, Vamos todavía. ¿Qué desayunás, Mariana? ¿Qué desayunás? Y no, yo me levanto, yo arranco a las 5:30, así que... Qué temprano. Bueno, siesta no duermo, pero sí me duermo a las 11, 10:30, 11 ya estoy instalada en mi cama mirando tele. ¿Pero no desayunás, te levantás y le metés derecho? Sí, no, desayuno cuando ya estoy en el trabajo, tranqui. ¿Y qué desayunás, mate, ponele? Y depende, por ahí unos huevos revueltos con tostada con mermelada, Bien. Por ahí alguna factura o algo, lo que tenga. Ok, lo que haya. A veces me cuelgo en preparar algo, ¿viste? Vos no tenés drama con nada. Vos desayunás lo que hay. El chachuno. Lo que haya. El chachuno. ¿no? El chachuno, ¿no? El chachuno cualquiera fuera, ¿o no? Sí, obvio. Lo importante es que sea un chachuno. Es así. Bueno, vamos con la letra E. A ver si sabés esta. Letra E. Vamos, yo había dicho 5 para la docena de empanadas. 5 para ganar. 5 para ganar, o sea que estás por la quinta. Tenés la chance en este momento, tenés la docena de empanadas en el horno, porque son listas, frisadas al vacío, las empanadas más ricas santiagueñas de Río Gallegos, que son las empanadas del Rincón de Quilpas, y respondés correctamente la siguiente, letra E. Atención, señoras y señores. Atención, Mariana. Nombre de pila del escritor Sábato. Ernesto. Sí, señor, correcto. Fuerte ese aplauso. Vamos, Mariana. Vamos todavía. Mariana, ¿te llevaste la docena de empanadas? ¿Te llevaste la docena de empanadas del Rincón de Quilpa? Buenísimo. Me viene re bien. Pero espectacular. ¿Con quién la vas a compartir o te la vas a comer sola? ¿O las vas a desayunar? No, seguramente con mi marido, que es fanático de las empanadas. Para bien, entonces. Seguramente. Te puedo hacer una recomendación que acá los chicos no me van a dejar mentirte. Te puedo hacer una recomendación. Dentro de esa docena de empanadas, si te gusta, yo te diría, porque yo las probé y a mí me gustaron mucho, probá las empanadas árabes del Rincón de Quilpas. Me encantan las árabes. No sabés lo buenas que están. No necesitas limón. No vas a tener que ir a la verdulería a comprar limón porque ya vienen con el sabor a limoncito. Una explosión de sabor. Es espectacular. Sí, Qué te lo rico. dice Nica. Ya me dio hambre. Nica, por favor, definilo vos. Una explosión de sabor. Ahí está. Así que a mí también me está picando el bagre mal. Lo voy a tener en cuenta. Sí, hasta ahora, viste que ya. Che, bueno, ya uno tiene hambre. Ya pica el bagre. Che, gracias. 2 cosas tengo para decirte. No sé si acá todos queremos decirte algo seguramente, o al menos yo por lo menos. Gracias por escucharnos. Es muy importante saber que estás ahí todas las mañanas acompañándonos. Y no sería lo mismo este programa si no te escucháramos tus mensajes todas las mañanas, porque vos mandás siempre mensaje. Entonces es una sana costumbre. Es como, viste, como... Sí, saben toda una parte de mi vida. Por ejemplo, el otro día cuando contaba que tuve un novio en la adolescencia que se había hecho un tatuaje con mi nombre, viste, cosas así. Y la canción de Vilma Palma fue ayer, ¿cierto? Sí. La Vilma Palma, muchas anécdotas, sí. Lo del tatuaje, pero nos has contado. Y además también es como te escuchamos, ¿no? Y vos nos escuchás a nosotros y formamos parte de la rutina. Es como cuando salís de tu casa y a la misma hora ves siempre la misma persona que está abriendo un negocio, saliendo. Formás parte de nuestra vida diaria. Por eso te queremos agradecer por ser parte de la comunidad de Diario Nuevo Día, de Radio Nuevo Día, y por haber elegido vestirte de verde y ponerla 100.9 todas las mañanas. De verdad, gracias a ustedes, chicos, por la compañía, porque como yo les digo, uno elige escucharlo. Uno podría escuchar un montón de programas, radio, pero no. Uno elige escucharlo, aparte la buena onda.
porque igual está bueno porque en la radio te mantenés informada, pero no están todo el día con temas de política, de esto y de lo otro, y los juegos, y eso la gente igual se distrae un poco de todo como está de mal a veces, ¿no? Entonces como que pum para arriba con el programa. Qué bueno, nos alegra mucho escucharte y saber que nada, que todos hacemos el esfuerzo para que salga lo mejor. Aquí hay un equipazo enorme en Radio Nuevo Día y todos hacemos un esfuerzo enorme para que salga el programa más lindo posible y escucharte. Que vos estás diciendo lo que estás diciendo, para nosotros es una alegría enorme porque es un poco a lo que apuntamos, a que se entretengan y al mismo tiempo se informen. Por ejemplo, de que empezó Juli con el programa, yo creo que no me perdí ningún día porque lo escucho siempre, igual ahí arranco con él y bueno. Con Buenos Días Malvinas a las 7 de la mañana. Sí. Ahí está, sí, tempranito, sí. Tempranito, ya es las 100.9 con Juli Quirós. Ahí ya desayunando, sí, obvio. Está acá Juli, te cuento. Está acá Juli, está en este momento. Y justo él fue el que me llamó. Te manda un corazoncito acá, un saludo, Juli, un cariño grande, gracias, también dice. Bueno, nada, gracias, muchas Mariana. Gracias. Te mandamos un beso enorme. Gracias a ustedes. Lo de las empanadas, ahí lo arreglas con la producción, ahí te van a estar escribiendo, dale. Perfecto, bueno, no hay problema, estamos en contacto. Disfrutalas. Un gusto haber hablado con ustedes. Sacate la foto con las empanadas y después contanos qué te parecieron, dale. Sí, no hay problema. Dale, un beso enorme, cuídate mucho. Abrazo, Mari. Gracias, chao. Chau. Chau. Mariana, la primera participante del Pasapalabra de Arriba el Día, señores. Felicitaciones, qué equipazo y qué felicidad tan grande haber hecho el Pasapalabra con Mariana, un oyente de lujo. Anotamos a Pablo 113 porque se anotó, mandó un mensaje al 1551 6051 y dijo: quiero Bulldog para llevarse las entradas para mañana al recital. Mañana al mediodía sorteamos 2 entradas para ir a ver a Bulldog, señores, que va a estar en la Rural. Tremendo show, va a explotar, de verdad. Ellos tienen muchas ganas de estar acá y obviamente que el público tiene muchas ganas de que estén acá. Yo creo que va a ser una noche fantástica. Telonea la banda de Rodri Poloni también, o sea que va a ser una fiesta de principio a fin. Nada, no te lo podés perder. Mandá tu mensaje, quiero Bulldog, 1551 6051, que te anotamos y mañana en el sorteo del mediodía te enterás si ganaste. Mañana tocan junto con Bulldog Falso Positivo y Amentes. En Amentes toca el bajo nuestro compañero Rodrigo Poloni, que está detrás de cámara haciendo el streaming. Mañana charlamos un toque, Rodri, ¿te parece? Mañana, ¿seguís nervioso o no? ¿Cómo es? ¿Pasan las horas y te pones más nervioso o pasan las horas y se calma la ansiedad? ¿Lo primero o lo segundo? Todo junto. ¿Al final qué? ¿Llegás muy nervioso? Bueno, o sea, el día de nervios va a ser mañana entonces. De hecho, mirá, se rasca la cabeza en este momento. Perdón, estoy algo nervioso. Puede pasar. Y sí, claro, es un buen show, ¿eh? Saben que vivo muy cerca de la Rural y la última tocada de Bulldog fue hace un par de años. No sé, el año pasado, menos de 2 años, ¿no? ¿El año pasado fue? Tengo el registro, ¿sí? Un año y medio atrás. No fui al show, pero vivo tan cerca que pasó lo mismo el otro día con el Plan de la Mariposa. ¿Viste cuando hay un show en el Boxing o en la Rural? Por supuesto que se escuchan los alrededores. Y me quedó el registro del recital de Bulldog, este tema que estamos escuchando, que es su gran hit. Lo que agitaba el público era una cosa muy impresionante. ¿Viste cuando algo transmite mucha energía? Así como mucha energía, una cosa bien rockera. Bueno, lo recuerdo escuchándolo desde afuera, en verdad, aquel espectáculo, aquel último show de Bulldog, no fue hace nada, en verdad, ¿no? Yo pensé que era hacía 2 años, acá me corrige Rodri, fue hace 1 año y medio, menos de 1 año y medio. Es decir, que promete, va a ser una noche fantástica la de mañana, muy posiblemente. Han venido muchas veces a Gallegos, bueno, y siempre es de veras una fiesta para sus seguidores. Bueno, ver a esta banda, mañana entonces regalamos 2 entradas.
13 grados la temperatura, 16 va a ser la máxima para hoy, 7 la mínima. La térmica en este momento 9 grados, provocada por el viento del suroeste que sopla como siempre en esa dirección. Se esperan vientos de 40-50 kilómetros por hora. Por la tarde también vamos a tener algunas ráfagas de viento que van a oscilar los 90 kilómetros por hora. Y bueno, la temperatura máxima es esta. Ahora el cielo está despejado, posiblemente por la tarde se empieza a nublar, no del todo, pero sí va a estar parcialmente nublado. Y ya mañana viernes, bueno, vamos a tener un día también con viento, pero con una temperatura máxima que va a alcanzar los 20 grados. Así que va a subir la temperatura, va a ser un día parecido en cuanto a las máximas del viento y a las ráfagas de viento de hoy, pero con máximas de 20 grados. Si Dios quiere, el fin de semana, yo no quiero gritar los goles. No te voy a decir nada. Mañana te lo confirmo, pero parece que se viene un fin de semana que va a estar bueno. El sábado pasado estuvo hermoso. Si hacen memoria, vieron que fue fin de semana largo. De ese fin de semana largo, el sábado estuvo realmente precioso. Muy, muy bonito día. Así bueno, ojalá sí sea realmente. Estamos cerrando el aire. Enseguida decimos nuestras últimas palabras, estimados compañeros del aire. Digo una cosa en una línea. Hoy hay sesión en la Cámara de Diputados. Y sí, la agenda está más tranquila en general. Quiero decir, la agenda de los temas gruesos. Ustedes saben, por allí pasó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia en los últimos meses. Sosa. El caso Sosa, que quedó en comisiones, Quedó en comisiones, es decir, el propio oficialismo retiró el proyecto, lo volvió a comisiones de la ley para restituir la figura del Procurador General. De hecho, la expectativa del gobierno es restituir al propio Sosa. Eso que estaba listo para votar hace 2 jueves atrás, quedó por el momento allí en comisiones. Un tema del ámbito deportivo, en verdad, pero de lo que en periodismo gráfico se llama información general o sociedad. Saben que se declaró a la práctica del Newcom como actividad física y deportiva por ley. Esto se sancionó hace un ratito. ¿Vieron cuando se inauguró el gimnasio municipal el otro día? Sí. Una competencia Newcom. En esa competencia, uno de los equipos que participó cuando se inauguró el gimnasio era el equipo Malvinas Argentinas. Es un equipo en cuyos integrantes hay algunas de las personas que participaron de crear un marco regulatorio del Newcom. Hay cientos de personas, adultos mayores, que practican el Newcom. Es un deporte que se ha popularizado enormemente. Hay decenas de equipos en toda Santa Cruz. Se estaba trabajando en un marco regulatorio. A mí esto me lo ha venido contando Elizabeth Villarruel, que es oyente del programa. Cuento una cosa en un segundito. Cuando me sumé en marzo al programa, me siento en una de esas sillas, empieza el aire y me saludan, ¿no? Recibo un mensaje ahí en los 10 segundos. Estás en la radio. Y era Elizabeth Villarruel, que es oyente de Arriba al Día. En este momento no está escuchando la radio porque la gente del Newcom está en la Cámara de Diputados presenciando la sanción de la ley que se sancionó hace un rato. Eso me contaba gente de la Cámara. Y es declarar la práctica del Newcom como actividad física y deportiva en todo el territorio de Santa Cruz. El objeto de la ley es impulsar, facilitar, visibilizar y potenciar el acceso a la práctica del Newcom en todos los niveles y categorías de distintas instituciones, clubes y equipos. La Secretaría de Estado de Deportes de la provincia va a ser el organismo que a futuro va a tener toda una serie de funciones, ya vamos a detallar. Pero bueno, anécdota simplemente. Me acuerdo la primera oyente que mandó un mensaje era Elizabeth Villarruel, que cosa de pueblo, fue mi profe de historia en la secundaria y ella fue presidenta del Consejo Provincial de Educación durante unos meses el año pasado, ¿se acuerdan? Ella era la vicepresidenta, cuando renuncia Daniel Busquet queda ella de presidenta, y luego el gobernador pone a Iris Rasgido desde mediados del año pasado. Pues bien, ella es una de las impulsoras, es oyente del programa, me fue teniendo al tanto de cómo se iba cocinando. Cocinando es cómo se va trabajando el proyecto, se fundamenta, etcétera. De hecho, aquí tengo el proyecto original y esto ingresó a la Cámara de Diputados en agosto, o sea, hace no mucho tiempo, el 13 de agosto. Estamos hoy 27 de noviembre y se sanciona la ley. Es una actividad. En mi caso me fui como desasnando. Cuando Elizabeth me compartía información en relación con la actividad del Newcom, la verdad no pensé que fuera una cosa tan grande. Una cosa con tanto desarrollo de equipos y de competiciones. Y bueno, que el gimnasio municipal que se inauguró la semana pasada haya tenido como
acto inaugural, como competencia en realidad, un partido Newcom es sintomático de lo que está pasando con esa actividad. Pues bien, ley del Newcom se sancionó hace minutos nomás. Le agradezco a los oyentes que son gente de la Cámara de Diputados que escuchan nuestro programa y nos van contando lo que pasa. Bueno. Como verán, una agenda más tranqui, ¿no? Sí. No es Sí. caso Sosa, Tribunal Superior y... Bajó la que- intensidad. Basanta y esas cosas. Sí. Digo, hablo en Sí. general, ¿no? Yo tenía para comentarle a nivel nacional, chicos, lo que ha ocurrido en una nueva instancia hoy en la ciudad de Resistencia, en Chaco, con el juicio al clan Sena por el femicidio de esta mujer, de Cecilia Strisowski. El clan Sena pidió informes médicos. Marcela Acuña, César Emerenciano y César y padre e hijo, ¿no? César Sena y Emerenciano Sena, hijo y padre, solicitaron diferentes análisis ante la jueza Dolly Fernández. Fueron declarados estas tres personas culpables por el femicidio de Cecilia Strisowski y solicitaron informes médicos durante la audiencia de cesura realizada en la sala segunda de la justicia chaqueña. Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, dijo a agencias Noticias Argentinas que tres de los responsables por el crimen pidieron una historia clínica, un legajo de salud y penal y también demás documentos. En este sentido, sostuvo el defensor de Emerenciano Sena que su cliente está muy deteriorado y agregó que ahora declaran los testigos de conceptos Gustavo Obregón y Fabiana González, ambos declarados culpables por encubrimiento, porque estas personas, Obregón y González, trabajaban para el clan Sena y son los sindicados como de haberse encargado de lo que fue la desaparición del cuerpo, ¿no?, de esta chica. Sigue el juicio por jurado, recalcar que el que se desarrolla en la ciudad de Resistencia, ¿no? Con estas novedades de última hora cerramos el programa del día de hoy. Es, si no te enteraste todavía, jueves 27 de noviembre de 2025. Enseguida llega Laura Andreone, ahora a la 1 de la tarde, a conducir Siempre Llegué Tarde. Aquí estamos, a quienes estoy viendo está Juli Quirós, junto a Brian Álvarez. Que tengan buena tarde, muchachos. Rodri Poloni detrás de cámara en YouTube estuvo lidiando con la tecnología y siempre le gana. Así que eso es, tener el saldo positivo es... ¡Rodrigo! Está todo el equipo aplaudiéndote, Rodri. Rodrigo Poloni 1, tecnología 0. Claro, así es. Viene sacando victorias. Ahí está ganó por enchufando, goleada, por está enchufando goleada. el micrófono. Juli Quirós pide pista desde los controles. Todavía no te escuchamos. A ver ahí, uno está probando. Ahí te escuchamos. menos mal, porque ustedes saben, muchachos, que acá como en el barrio rompe paga. Está bien, ¿sí? claro. Ah, Está mentira, bien. Rodri, mentira. Descuento de salario Por planilla. por planilla. No, lo que contaba Rodri, así en la tanda muy breve, es que tiene un uso tan intensivo la compu que, claro, en un momento se plantó, ¿no? Pero, claro, ustedes piensen que es lo que está transmitiendo en YouTube. Bueno, es esa compu sobrecargada. No, igual, antes no había pasado, me parece que es exceso de calidad por ustedes tres, Vos decís que es la belleza, decís vos. Totalmente, la calidad humana, profesional, la calidad de los rostros. ¡Belleza, nene! Está muy bien. Igual, bambino. Che, ¿tenés el sticker? ¿Te dieron sticker? ¿Qué sticker? Todavía no le di. Ah, ¿no Ahora le le voy a diste? dar. Tengo un sticker para ¿Hay vos. sticker? Sí, hay sticker. Hay un ¿Mirá sticker. vos? ¿De qué la huevea? ¿De qué la ¿Qué la huevea? Vamos. Para el Che, están termo. lindos, ¿eh? ¿Para dónde lo vas a poner, Juli? ¿Dónde pones el sticker? No ¿Tenés sé, termo? mi termo es ese azul, pero es como una textura corrugada, así que no. pero va a quedar sé si bien. yo Yo lo puse acá. Capaz que en la compu puede ser, ¿eh? Es buena. Es Che, buena. es bonito, Tiene ¿eh? una Es textura bonito. corrugada. Bien hecho, muy bien hecho. Me De gustó bueno. el diseño. ¿No hiciste bueno. en MB o lo mandaste a pedir? Lo hizo la Avi, que es quien me filma, mi compañera. Mirá. Sí, una genia. Que no sé, lo hizo con su impresora. No sé cómo se hace ahora. Viste que se hace con la impresora ahora, pero no sé cómo es. Sí, una impresora láser de buena calidad. Chambólico. Y el tema es comprar el papel que sea Ajá. que sea justamente Para sticker.
Claro, Ah, ahí va. Pero no sé cómo será el troquelado, si es que viene como con troquelado. No, O mataste. sea, ¿viene como con el recorte o vos lo cortaste a mano? Ese fue un recorte a mano. Ah, bueno. Trabajo de familias. Claro, claro. Y está prolijito, ¿eh? Sí. O sea, está muy lindo. Está muy lindo, me gustó el diseño que tiene el sticker. Digo, Me gustó. está prolijito, me refiero al corte a mano, ¿no? Cortar Sí. uno por uno. Para mí ya viene No sé troquelado. ustedes cómo andan de manualidades, muchachos. Yo cada vez peor. No, No sé, a mí pasa la me- vida y es cada vez peor, digamos. me dolerían La las motricidad articulaciones. fina es cada vez No, un problema la mayor. motricidad fina sí, yo la he estado perdiendo. Vos sabés que antes me gustaba pintar cosas de soldados de plomo, esas cosas. Ah, mirá, qué piola. Pero no, primero la vista igual. Tengo que comprar una lupa para y pintar, pero me cuesta. Confesiones. Pegar Momento cositas de así confesiones, chiquititas. sí. Me cuesta. ¿Hace cuánto que no haces eso? No, hace bastante, ya hace Mirá vos. como 2 años, 3. gusta el arte. Kevin Spacey, el actor protagonista de House of Cards, entre las cosas con las que se distendía siendo presidente de los Estados Unidos era pintando soldaditos. Soundcraft, creo que Así, se mira, ve de acá atrás. está abierto el micrófono, muchachos. Ahí están arreglando algo los chicos. Bueno, estamos hablando del programa. Bueno, muy rico todo, muy rico los sanguchitos. La verdad es que fue una felicidad enorme haber escuchado a Mariana, hoy Eso te oyente iba a del decir, programa de radio, sí, qué en lindo. vivo, charlar con un oyente lindo, ¿o no? Sí, que ella que siempre está participando, es asidua de todos los días, que participe también, escucharle su voz, más allá de los mensajes que manda, y así los queremos a todos también. Sí. Así sí. queremos que más gente, escucharlos, conocerlos. Que se de alguna sientan, manera. que se sientan cómodos. Exacto, O sea, que, sí. que sepan que el aire es para sentirse cómodos, que es para pasarla bien, que es para charlar. Sí, tal cual. Que nadie le va a preguntar nada íntimo, que no se van a hacer preguntas incómodas. Eso está bueno saberlo. De hecho, su corazón lo abren al aire con las Claro. consignas, ¿no? ¿Qué podemos llegar a preguntarle? ¿Tiene dólares en el colchón? No. Viste que, claro, viste que Mariana decía, me conocen por las cosas que les cuento, y es cierto. Tal cual. Ella ayer nos contó la historia de la canción de Vilma Palma, Y a del quien no se tatuaje. acordar. Y del tatuaje. Bueno, el así tatuaje que tumbero. mi balance hoy es 10 de 10. Así que chicos, yo por mi parte me despido. Nos vemos mañana, como siempre, a las 9:30. Nos reencontramos mañana. Bueno, estamos haciendo el saludo al equipo y me quedó en el tintero nuestro productor Sandro Díaz. Un abrazo para él. Él estará haciendo Fuera de Contexto desde las 15 horas aquí en Radio Nuevo Día. Juli que anduvo también recorriendo las calles, ¿no? Y que acaba de salir al aire con esta participación estelar. Y mañana hace Buenos Días Malvinas desde las 7. Nos reencontramos mañana. De nuevo otra vez, comenzar de cero como si esta vez fuera la primera vez.